Observación de los pensamientos. La misma situación acontece en relación con los procesos cognitivos. Estos implican pensamientos, ideas, juicios y una serie de análisis que la mente realiza a partir de sus datos de observación y de su historia. Los pensamientos, tal y como las emociones, son parte de nosotros mismos y por tanto deben ser aceptados y observados. Pero los pensamientos no nos incluyen como totalidad. Así, la identificación con los pensamientos es un error de apreciación. Los pensamientos y la mente toda deben ser observados con la misma ecuanimidad y desapego con que se atestiguó la respiración, las sensaciones corporales y las emociones. Cuando aparezca un pensamiento, la atención del meditador debe dirigirse hacia la observación de su surgimiento, desarrollo y desaparición. El pensamiento no es el yo ni la identidad, sino uno de sus contenidos. Rara vez un pensamiento aparece aislado. Generalmente, varios aparecen conjuntamente. Estos deben ser observados con ecuanimidad. Por ejemplo, no es raro que el meditador se pregunte a sí mismo acerca del sentido de lo que hace, del objeto de la meditación, de su propio valor, etc. Todos estos pensamientos deben ser observados como tales, aceptándolos, pero sin identificarse con ellos. Más tarde o más temprano, la actividad pensante disminuirá hasta dejar en su lugar al silencio. Observación de las imágenes internas. Al llegar a este punto, el meditador dirige su atención hacia sus imágenes internas. Estas pueden ser prácticamente infinitas en términos de sus formas, colores, texturas y geometrías. Todas deben ser observadas de la misma forma en la que lo fueron los pensamientos o las emociones. En ausencia de imágenes internas, el meditador observa el panorama oscuro que aparece y trata de localizar algún punto luminoso que sobresalga sobre el fondo negro. No importa el tamaño o la coloración del punto, se acerca a él y lo amplifica con su mente introduciéndose en él. Aparezca lo que aparezca, lo acepta y lo observa. Darse cuenta de los sonidos internos. De la misma forma que antes, ahora el meditador pone atención a los sonidos internos que aparecen en su mente. Se percata de su existencia, los acepta y observa. Si puede, escucha el ruido de fondo y penetra a él observándolo cada vez más profundamente. Darse cuenta de los sonidos externos. Cualquier sonido que provenga del medio es atendido, no importa su origen. La atención se abre para escuchar todo lo que suceda con la misma actitud de antes, es decir, con aceptación total y observando los sonidos tal y como aparecen. Observación visual del entorno. El meditador puede ahora realizar una observación visual de todo el entorno. Con esta descripción de la técnica de la meditación autoalusiva, veremos que la experiencia resultante de esta práctica es el contacto con el yo puro o con la realidad del sí mismo. La meditación autoalusiva consiste
en la observación simultánea de todos los contenidos de la experiencia consciente. Esta observación simultánea produce un cambio en la focalización de la experiencia, desde sus contenidos hacia la observación de uno mismo en el presente. A esta observación de la totalidad de uno mismo en el presente se la llama autoalusión. Cuando se logra autoaludir al contenido de la experiencia, cambian, y ante ese cambio se aconseja volver a realizar una observación de todos los contenidos de la experiencia. Esta autoalusión de segundo orden es más poderosa que la primera y vuelve a transformar los contenidos de la experiencia. La meditación autoalusiva se continúa hasta el momento en el cual el meditador logra ponerse en contacto con su verdadera identidad. Meditación Zen. Pocos meses antes de morir, el venerado maestro Zen Shunryu Suzuki expresó que nada proviene del exterior de nuestra mente. Usualmente imaginamos a nuestra mente como receptora de impresiones y experiencias del exterior, pero esto no es un verdadero entendimiento de nuestra mente. El verdadero entendimiento es que la mente incluye todo. Cuando tú piensas que algo proviene de fuera, esto solo significa que algo apareció en tu mente. Nada de fuera es capaz de provocar algún trastorno. Tú mismo creas las ondas de tu mente. Si tú dejas a la mente tal cual es, se volverá tranquila. Esta mente es llamada gran mente. Si tu mente está relacionada con algo fuera de ella, esta mente es una mente pequeña, una mente limitada. Si tu mente no se relaciona con alguna otra cosa, entonces no existe un entendimiento dualista en la actividad de tu mente. La actividad será entendida entonces como simples ondas de tu mente. La gran mente experimenta todo dentro de sí misma. ¿Entiendes la diferencia entre las dos mentes? La mente que incluye todo y la mente que se relaciona con algo. Realmente ellas son la misma cosa, pero el entendimiento es diferente y tu actitud hacia la vida será diferente de acuerdo con el entendimiento que tengas. Que todo esté incluido dentro de tu mente es la esencia de la mente. Experimentar esto es tener un sentimiento religioso. Aún cuando las ondas surjan, la esencia de tu mente es pura. Es como agua cristalina con unas pocas ondas. Realmente el agua siempre tiene ondas. Las ondas son la práctica del agua. Hablar de las ondas aparte del agua o del agua aparte de las ondas es un engaño. El agua y las ondas son una. La gran mente y la mente pequeña son una. Cuando tú entiendes tu mente de esta manera, tienes alguna seguridad en tus sentimientos, puesto que la mente no espera nada de fuera, siempre está llena. Una mente con ondas no es una mente enferma, sino una mente amplificada. Cualquier experiencia es una expresión de la gran mente. El Zen enfatiza el estado de unidad en el cual no existe lo externo separado de lo interno, ni el sujeto diferente del objeto. La práctica de la meditación Zen se denomina Zazen, y esto se podría entender como la expresión directa de nuestra verdadera naturaleza. Estrictamente hablando, para un ser humano no existe otra práctica que esta práctica, no existe otra forma de vida que esta forma de vida. En el Zazen, el meditador se pone en contacto consigo mismo y todo se vuelve nuevo porque la mente
se ha vaciado de conceptos, juicios y contenidos que distraen y el sujeto observa la realidad tal cual es, sin filtros intelectuales ni consideraciones limitativas. En este estado de pureza retorna a su naturaleza básica o esencial, en la que todo se vislumbra con el mismo asombro que la mente de un recién nacido. Para nacer de nuevo, primero es necesario dejar morir lo conocido, lo que limita el entendimiento o lo somete a la cárcel de cualquier estructura. El estado zen es difícil, si no imposible, de describir, porque cualquier descripción es limitativa y restringe. En cambio, la mente pura no tiene límite y es solo su vivencia la condición para reconocerla. Por ello, la dificultad mayor en el zen no es la postura de meditación o el mantenimiento de la concentración, sino el contacto con la pureza esencial de la propia naturaleza libre de conceptualizaciones. En el zen, los conceptos explicativos del mundo desaparecen para dar lugar a una visión libre de ataduras mentales o filtros con respecto a la realidad. Esta última es el yo puro, más allá de la mente, del ego o de cualquier proceso intelectual que intente reducirla a un sistema lógico. Para llegar a tal estado, la meditación zen ha ideado por lo menos 2 estrategias. La primera consiste en sentarse con los ojos semicerrados, observando todo lo que acontece en el absoluto presente del estar aquí y ahora. El meditador zen atiende a su respiración, focalizando su concentración en la zona corporal que se encuentra alrededor del ombligo. Mientras respira, nota la expansión de su vientre y su posterior constricción, siguiendo el ritmo natural y espontáneo de la inhalación y la exhalación. Los pensamientos que surgen durante esta práctica son observados atendiendo a su nacimiento, desarrollo y desaparición. Más tarde o más temprano, los pensamientos y toda actividad mental decrecen hasta dejar en su lugar el siguiente: silencio. El meditador observa el silencio y su único motivo de atención es lo que acontece en el presente. En el zen se vive la existencia de la gran mente o única mente, dentro de la cual todo acontece sin que se pueda dividir en externo o interno, fuera o dentro. Los pensamientos son como el oleaje de la gran mente. No están separados de ella, forman parte de su naturaleza y constituyen su práctica o actividad. El silencio es la falta de oleaje de la gran mente y el meditador posee la misma naturaleza. El zen no puede definirse, se encuentra más allá de toda definición. La segunda estrategia o técnica de meditación es el koan. Este último es una pregunta que el maestro plantea, cuya respuesta es vivencial y no lógica. Para llegar a solucionar la pregunta, es necesario trascender la lógica lineal y la conceptualización intelectual. Koanes clásicos son, por ejemplo, ¿cuál es el sonido que se puede hacer aplaudiendo con una sola mano? ¿Qué es mu? ¿Qué rostro tenías antes de nacer? Después de plantear el koan, el discípulo se dedica a meditar en él hasta que la única pregunta que llena su mente es el koan. Llega un momento en el que el koan es resuelto y siempre su solución implica un salto de un pensamiento lógico y lineal a otro estado que trasciende la mente intelectual. La meditación. Condiciones generales. Prácticamente todas las técnicas de meditación requieren concentración. La concentración implica la posibilidad de mantener fija la atención por periodos relativamente largos de tiempo.
Aunque la meditación es una práctica que debiera acompañar todos los instantes de la existencia y no solamente algunos periodos especiales, es recomendable iniciar su práctica 1 o 2 veces al día por periodos de aproximadamente 20 minutos. El mejor horario para la meditación es el amanecer y el anochecer. Si no es posible meditar en ese tiempo, cualquier otro puede ser utilizado. La postura ideal para la meditación es sentarse sobre un cojín colocado en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda recta. También se puede utilizar una silla cómoda, un sillón o incluso un banco. No se recomienda meditar acostado porque esta postura podría inducir al sueño. Sin embargo, las personas para las que el sentarse resulta intolerable pueden meditar acostados, siempre y cuando se mantengan atentos y despiertos. Puesto que la concentración es un elemento absolutamente indispensable para la práctica de la meditación, iniciaré la descripción de las técnicas con algunos ejercicios ideados para fortalecer la misma. Técnicas de concentración. Cualquier objeto observable puede ser utilizado para fortalecer la capacidad de atención y, por lo tanto, la concentración. Sin embargo, es recomendable iniciar la práctica ya sea con un objeto denso, tal como una roca, una planta, una flor, o un proceso biológico, claro, como la respiración. Se recomienda sentarse cómodamente en un lugar que haya preparado para su práctica. Seguidamente deben cerrarse los ojos y atender a la respiración, sintiendo la entrada y la salida del aire hasta lograr que la respiración sea el único elemento que ocupe su conciencia. Por supuesto que esto último es difícil de lograr en el primer intento. Generalmente, al estar atendiendo a la respiración, al llenado y vaciado de los pulmones y al paso del aire por la nariz, aparecen pensamientos que distraen o sensaciones corporales ajenas al proceso respiratorio. No es recomendable reprimir estos pensamientos o negar las sensaciones corporales. Todo intento de represión o negación aleja al practicante del verdadero sentido de la práctica y no debe hacerse bajo ningún concepto. Debe recordarse que de lo que se trata es de lograr la unidad y el contacto con uno mismo, y esto solo es posible si se acepta y se observa, porque se vuelve indispensable. Si se reprime o se juzga la experiencia que se vive, cualquiera que fuese su naturaleza, ésta fracasará. Por lo tanto, los pensamientos que surgen durante la atención en la respiración hay que aceptarlos, dejarlos pasar y desaparecer por sí mismos, sin intentar reprimirlos o luchar contra ellos. Lo mismo debe hacerse con respecto a cualquier sensación corporal, emoción, sonido o imagen que aparezca durante la práctica de la concentración en la respiración. Una respiración isócrona revela un estado emocional de tranquilidad, mientras que la respiración agitada es manifestación de un estado emocional alterado. Poco a poco, y con constancia y aceptación, se logra una respiración pausada e isocrónica y una desaparición de pensamientos que distraigan. Luchar contra los pensamientos lo único que hace es fortalecerlos. Por eso, los pensamientos deben ser aceptados tal y como son, sin juzgarlos o desviarlos de su cauce normal. El proceso es parecido al de una limpieza interna. La mente, al inicio de la práctica, se activa
y surgen juicios, valoraciones y toda una serie de emociones acompañantes. Si todos estos componentes subjetivos son aceptados y únicamente se observan con ecuanimidad y sin interferencia, en su acontecer se van debilitando hasta que se logra un silencio interior en el cual lo único que existe es la entrada y la salida del aire. Cada vez que aparece un pensamiento que distrae, se le acepta, se le observa y cuando desaparece, se retorna a la concentración en la respiración. Esta última es el punto de referencia que paulatinamente se convierte en el foco total de la conciencia. El efecto de fortalecer la atención es altamente beneficioso en muchos aspectos. La capacidad de resolver problemas se incrementa, la memoria se agudiza y aún los procesos perceptivos ganan en fineza y profundidad, lo mismo que el pensamiento y el contacto con el propio cuerpo. Observación de las sensaciones corporales. La expansión de la conciencia implica una inclusión cada vez mayor de contenidos observables en una unidad de observación. La unidad lo implica todo, nada puede ser excluido de ella, a riesgo de limitarla o mediatizarla. Por ello, el acceso al misterio de la unidad implica incorporar en la conciencia todo contenido para pasar de ser un elemento de una totalidad a la totalidad misma. Con cada incorporación de nuevos elementos de observación en la conciencia, no solo ocurre una expansión de la misma, sino también un cambio cualitativo. Este cambio se asocia primero con la aproximación del sujeto que medita a la fuente de su propia conciencia y segundo, con su acercamiento al origen de la energía responsable de la dirección del proceso evolutivo. Esta energía, que atrae entre sí elementos aislados para unificarlos, es la misma energía que provoca la atracción entre los sexos y las conciencias, y bien podría denominársele amor. El siguiente paso en la práctica, después del fortalecimiento de la atención mediante la concentración en la respiración, es la observación del propio cuerpo hasta lograr su unificación. Para ello, en el mismo lugar utilizado para la concentración en la respiración, el meditador se sienta cómodamente, cierra los ojos y durante algunos minutos fortalece su atención observando sus movimientos respiratorios. Una vez logrado lo anterior, concentra su atención en la zona de su cabeza localizada en la parte central y superior de su cráneo, en la superficie del mismo. Allí, atento, detecta cualquier sensación que espontáneamente aparezca, no importando sus características. Puede ser un cosquilleo, una sensación de presión, de hormigueo o de temperatura. El sujeto no juzga la sensación ni la analiza, simplemente la siente y la observa aceptándola sin restricciones. Una vez logrado lo anterior, dirige su atención a las zonas aledañas en la parte superior de su cabeza, de la misma manera que con la zona central. Ahora siente toda la superficie superior de su cráneo, observando las sensaciones espontáneas que allí acontecen. Más adelante, observa la sensación de su frente, de las zonas laterales de su cabeza y de su nuca. Después, siente sus orejas y las observa, sus cejas, ojos, carrillos, nariz y boca. De la boca pasa a sus labios, dientes, paladar y lengua. Termina la observación de las sensaciones corporales de su cabeza con su mandíbula inferior, cuello y garganta. En este punto, es conveniente que el meditador realice un primer ejercicio de unificación, intentando sentir toda su cabeza en forma simultánea, sin perder u olvidar la sensación de todas y cada una de las partes
que previamente ha recorrido. Si no es capaz de observar la unidad de su cabeza y todas sus partes, no debe preocuparse. Logrando o no esta observación unificada, continúa sintiendo y observando el resto de su cuerpo, parte por parte. Dirige su atención a sus hombros y los observa. Después comienza a sentir sus brazos, desde su parte superior y bajando poco a poco hasta llegar a sus manos y a los dedos de las mismas. Más adelante, siente sus axilas y las partes laterales de su tórax. Después siente y observa su pecho, su abdomen, tanto en su parte superior como inferior, y por último llega hasta su pubis. Posteriormente, atiende a la parte inferior de su nuca y paulatinamente recorre su espalda, parte por parte hasta llegar a la cintura. Inmediatamente pone atención a las sensaciones de su cadera, sus nalgas, su ano, sus genitales, observando cualquier sensación que aparezca espontáneamente en cualquiera de estas zonas. Esta observación para todas y cada una de las partes corporales debe efectuarse en forma ecuánime y tranquila, sin hacer juicios, análisis intelectuales o valoraciones. Toda sensación que aparezca se acepta y se observa desde una plataforma de ecuanimidad. Después de haberse centrado en sus genitales, el meditador atiende a las sensaciones de las partes superiores de sus muslos y va bajando su enfoque atendiendo a las porciones inferiores de sus muslos, a sus rodillas y al resto de sus piernas, hasta llegar a sus pies y a los dedos de los mismos. Al llegar a los dedos de los pies, ha llevado a cabo una observación total de su cuerpo, desde la parte más alta de su cabeza hasta la parte más baja de sus piernas. Seguidamente, el recorrido corporal se debe reiniciar, pero en sentido contrario, desde las puntas de los dedos de ambos pies hacia las piernas, los genitales, las caderas, nalgas, espalda, vientre, pecho, brazos, hombros, cuello y garganta, y por último la cabeza con todas sus partes. Llegando a la parte superior de la cabeza, el meditador ha concluido un segundo recorrido de todo su cuerpo, pero ahora desde la parte más baja del mismo hasta la parte más alta. Terminado este recorrido, el meditador comienza nuevamente la observación de la parte más alta de su cabeza y es testigo de las sensaciones del resto de su cuerpo, parte por parte, hasta llegar otra vez a los pies. Es posible que en todos estos recorridos del cuerpo el practicante se encuentre con zonas ciegas en las cuales cualquier sensación se halla ausente. La recomendación para estas zonas es fortificar la atención en ellas manteniendo la concentración por 1 minuto hasta lograr activar cualquier sensación. Si esto no ocurre, entonces debe seguirse el recorrido en otras zonas de la secuencia corporal y en la siguiente exploración volver a concentrar la atención en este punto para activar una sensación. La observación de todas las sensaciones corporales en una y otra dirección se va acelerando a medida que se adquiere destreza en la exploración. Las zonas que al ser sentidas producen dolor o las que desencadenan una sensación de placer deben ser observadas con la misma actitud ecuánime hasta lograr que tanto el apego al placer como el rechazo al dolor desaparezcan y en su lugar únicamente ocurra un acto ecuánime de observación. La expansión de la conciencia implica un acceso a niveles cada vez mayores de poder de unificación. El acceso al misterio de la unidad solo se produce cuando no existe apego con respecto a ningún elemento o nivel. Una célula de nuestro cuerpo no es capaz de tener acceso a la unidad corporal de la cual forma parte porque está apegada a un sustrato limitado de actividad y porque su elemental complejidad no le permite acceder a lo superior
del organismo total. La conciencia y el cerebro humano no solo son capaces de tener acceso a cualquier nivel celular de su propio cuerpo, sino también a su unidad corporal. El acceso a esta unidad corporal se consigue a través del procedimiento antes descrito, ya que a medida que se observan todas las partes del cuerpo y se continúa con esta observación, el observador unifica en su acto todos los elementos que atestiguan. Llega un momento en el cual el recorrido de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza se realiza en el lapso que transcurre entre una inhalación y una exhalación. Cuando esto sucede, el siguiente paso en la técnica es la observación simultánea de todo el cuerpo como una unidad y de todas sus partes. En ese momento, la conciencia individual tiene acceso a su unidad corporal. Esta técnica no es novedosa. Su origen se remonta a Buda, que la dio a conocer en un famoso discurso llamado Satipatthana, que se reproduce a continuación en sus pasajes principales. Esto he oído. El sublime moraba cierta vez en la comarca de los Kurus, en la aldea llamada Kamasadama, y allí el sublime se dirigió a los monjes diciendo: «Monjes». «Señor», respondieron estos. Entonces el sublime habló como sigue: «Solo hay una senda, oh monjes, que conduce a la purificación de los seres, a la conquista del dolor y las penas, a la destrucción de los sufrimientos físicos y morales, a la recta conducta, a la experiencia del nirvana. Esto es, las 4 elevaciones de la atención. ¿Y cuáles son estas 4 elevaciones? Aquí, oh monjes, el monje observó el cuerpo, permaneciendo enérgico, claramente consciente, atento y venciendo la codicia y la pesadumbre inherentes al mundo. Observa las sensaciones, observa la mente, observa los diversos asuntos. ¿Y cómo, oh monjes, observa el monje al cuerpo? Aquí, oh monjes, yendo al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado, el monje se sienta con las piernas cruzadas, el cuerpo erecto y permanece alerta. Entonces, aspira atentamente y exhala el aire. Al aspirar lentamente, sabe: aspiro lentamente. Al aspirar rápidamente, sabe: aspiro rápidamente. Al exhalar rápidamente, sabe: exhalo rápidamente. Sintiendo todo el cuerpo aspiro. Así se ejercita. De esta manera permanece el monje observando el cuerpo interiormente, exteriormente, interior y exteriormente, y además, oh monjes, observando el cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. El monje comprueba que está cubierto de piel y lleno de diversas impurezas y piensa: en este cuerpo hay cabellos, pelos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula, riñones, corazón, hígado, pleura, vaso. De este modo permanece el monje observando el cuerpo. Observación de las emociones. Una vez lograda la observación de la unidad corporal, se procede a enfocar la atención en el campo emocional. La observación de las sensaciones que surgen en forma espontánea en la superficie del cuerpo y su posterior unificación en un acto de observación simultáneo de todas las partes del cuerpo es un primer nivel de unificación. Obviamente, además de las sensaciones corporales, existen otros niveles de actividad que deben ser incluidos dentro de la misma. Uno de estos niveles es el emocional. Por supuesto que una emoción se correlaciona con una serie de cambios corporales y en cierto sentido
podría ser reducida a ellos, de tal manera que la observación de las sensaciones corporales basta para incorporar el mundo emocional dentro del acto de observación consciente. Sin embargo, el nivel de actividad emocional trasciende al de la sensación corporal y por ello existe una técnica de meditación enfocada a su observación como tal. Tanto durante la concentración en la respiración como en la observación de las sensaciones corporales pueden surgir emociones tales como el enojo, la ira, la alegría, la tristeza, etc. Hemos aprendido a considerar algunas de estas emociones como positivas y otras como negativas. Si nuestra educación fue muy rígida, probablemente se nos enseñó a reprimir o a negar ciertas emociones y a considerarlas como extrañas y separadas de nosotros mismos. Cuando por alguna razón surge una de estas emociones traspasando la barrera de represión que se ha construido en nuestra conciencia, nos asustamos y consideramos que lo que nos sucede proviene de algún lugar externo y no de nuestro interior. De esta forma, nos limitamos y obstruimos el camino hacia la unidad, la que implica aceptar y considerar la existencia de un solo ser enfocando en una infinita cantidad de manifestaciones. Desde este punto de vista, no existe lo externo ni lo interno como dos reinos separados e independientes, sino una sola mente en la que todo acontece. La observación de las emociones tiene como propósito acercarnos a esta unidad, aceptando cualquier experiencia como parte de ella. Por ello, cuando aparece una emoción en la práctica de la meditación, debe ser aceptada y observada como parte del ser que somos y no reprimida o negada como si fuera ajena o externa a nosotros mismos. De esta manera, la emoción también pasa a ser parte incluida dentro del acto unificado de ser a través de su aceptación y observación. Cuando aparezca una emoción, esta debe ser aceptada como tal y observada con la misma ecuanimidad y desapego como fue observada la respiración o las sensaciones corporales. La emoción, al igual que el pensamiento, se desarrolla a través de un proceso de nacimiento, mantenimiento y muerte. Este proceso se debe observar sin identificarse con él. Es recomendable, al aparecer una emoción, realizar un recorrido corporal poniendo atención a los componentes de sensaciones que se asocian con la emoción. Una vez hecho este recorrido, se aconseja volver a observar la emoción tal cual, sin disecar sus componentes. Se puede repetir la observación de la emoción en sí y de sus componentes varias veces, hasta lograr una observación ecuánime y una identificación con el testigo de la emoción y no con los componentes de la misma. Esto no quiere decir que se recomiende no sentir emociones. Todo lo contrario, a la vida emocional sana implica una gran intensidad creativa y riqueza emocionales. Las emociones son parte nuestra y como tales deben ser aceptadas y amadas. Lo que debe evitarse es caer en dependencia emocional o estar sujeto al control de nuestras propias emociones. Uno debe ser dueño de uno mismo en todos y cada uno de los niveles, cualidades y procesos. Para ello, abre los ojos y se percata de las imágenes visuales que aparecen, sean estas objetos, colores, texturas y formas. Esta observación con los ojos abiertos debe realizarse con la misma percatación con la que fueron vividas todas las otras modalidades de la experiencia. Es decir, tal y como fueron observados los pensamientos, las emociones, la respiración y las sensaciones corporales. Si existen movimientos, se les observa manteniendo todo el tiempo la misma actitud ecuánime y de aceptación ante todo lo que acontezca. Habiendo observado
una a una todas las formas de percibir, el meditador vuelve a cerrar los ojos y se prepara para la meditación autoalusiva. La meditación autoalusiva. Tanto la respiración como las sensaciones corporales, las emociones y los pensamientos acontecen al mismo tiempo que las percepciones visuales, auditivas o los movimientos corporales. Existen tantas cosas ocurriendo en el presente que, como diría Rajneesh, no da tiempo para nada más. Quien vive el presente con toda su riqueza e intensidad no tiene tiempo para otra cosa. En la meditación autoalusiva, la observación de todos los componentes de la experiencia, respiración, sensaciones corporales, emociones y pensamientos, se realizan simultáneamente de forma tal que todos los niveles de la experiencia se unifican en el mismo acto de observación. La técnica consiste en concentrar la atención en los movimientos respiratorios hasta lograr que estos ocupen toda la conciencia. Después se realizan recorridos del cuerpo, observando y sintiendo las sensaciones corporales, hasta lograr la conciencia de unidad corporal. Cuando el cuerpo puede ser visto como una unidad, se añade a la observación la respiración. De esta forma se observa el cuerpo como una unidad y al mismo tiempo como organismo que respira. Más adelante se atiende a los componentes emocionales y se los observa. El siguiente paso consiste en realizar una observación de la respiración, la unidad corporal y las emociones. Después se observan los pensamientos y se incorporan a la observación simultánea. Se logra así una unificación de todos los contenidos de la experiencia. Cuando se ha logrado lo anterior, entonces se añaden al acto simultáneo de observación los acontecimientos visuales del entorno. El resultado final de la técnica es una vivencia de la realidad tal cual es y una desaparición de la dicotomía entre externo e interno o entre observador y observado. Se logra un contacto con la mismidad del observador que trasciende todo componente observado y al mismo tiempo los incorpora e incluye en la unidad de la observación. La práctica de la meditación autoalusiva tiene como resultado la expansión de la conciencia, puesto que se fundamenta en la incorporación de todos los elementos de la experiencia en un acto unificado de observación de los mismos. El observador, al añadir objetos de observación, va incrementando su poder unificador y en cierto momento traspasa una especie de umbral tras el cual el meditador se siente en contacto con un nivel de la realidad de sí mismo que trasciende cualquiera de los componentes que ha incluido en la observación. En otras palabras, se vislumbra aquí un proceso de desidentificación en relación al cuerpo, las emociones, los pensamientos y el entorno, y una identificación con el observador. Esta desidentificación no es ni una negación ni una represión de la experiencia, sino su inclusión dentro de un orden más expandido de la realidad. El proceso no puede ser de negación o de represión porque estos mecanismos se oponen a la observación. Para observar primero es necesario aceptar, porque de otra manera o se tergiversa la información o ésta simplemente desaparece del campo de la conciencia. Meditación taoísta de la risa. No hay duda acerca de los beneficios que produce la risa tanto en la salud personal como en el estado de ánimo y la actitud hacia la vida. Al reírnos, activamos la secreción de sustancias hormonales beneficiosas para el organismo y en el orden social aligeramos nuestras relaciones personales de las tensiones y las cargas emocionales que en ocasiones existen entre nosotros.
La meditación taoísta de la risa tiene un efecto benéfico inmediato que cualquiera que la practique constatará desde la primera vez que la utilice sus beneficios. Sentado, con los ojos cerrados y en una postura relajada, el meditador visualiza frente a su entrecejo y como flotando en el espacio, la cara sonriente de algún ser muy amado. Siente la energía alegre de esa persona y poco a poco la introduce en su entrecejo a través de una espiral que visualiza entre la cara imaginada y su propia cabeza. Después de hacer lo anterior, sonríe, elevando las comisuras de los labios y los ojos. El efecto de sonreír, elevando la comisura de los labios y los ojos, es una sensación de alegría inmediata. Seguidamente, el meditador siente su garganta, la visualiza y le envía la misma alegría que activó al sonreír. En otras palabras, le sonríe a su propia garganta, llenándola de alegría y agradecimiento por el trabajo que realiza. La misma operación se realiza con su corazón. Siente su propio corazón, lo visualiza y le sonríe llenándolo de alegría y agradeciéndole su trabajo. Más adelante, repite lo mismo, sonriéndole a sus pulmones, a su hígado, vaso, páncreas y a sus órganos genitales. Una vez que ha terminado de recorrer sus órganos internos, vuelve a visualizar la cara sonriente de la persona amada frente a su entrecejo e introduce su energía alegre a través del mismo. Luego recoge la saliva que ha segregado dentro de su boca y la traga, siguiendo su trayecto a través del sistema digestivo. Al acompañar la saliva, sonríe a todas las partes internas por las que ésta transita, su garganta, su esófago y tubo digestivo. Al llegar al estómago, le sonríe a éste, llenándolo de alegría y agradeciéndole su trabajo. Después, continúa sonriendo a su intestino delgado para terminar visualizando y sintiendo su intestino grueso, sonriéndole a éste hasta su punto terminal en el ano. Una vez concluido este trayecto, a través de su sistema digestivo, vuelve a visualizar la cara sonriente del ser amado frente a su entrecejo e introduce la energía de alegría al mismo, a través de la espiral que ha activado en las ocasiones anteriores. Hace penetrar esta energía sonriente al interior de su cerebro hasta llegar a la porción central del mismo, en la zona de los ventrículos cerebrales. Visualiza el interior de los ventrículos como si fueran una caverna llena de un líquido cristalino. Se imagina en el interior de un palacio de cristales y le sonríe su contenido y paredes. A partir de este palacio de cristales, dirige su sonrisa hacia la parte posterior de su cerebro, sonriéndole a su lóbulo occipital. Hace lo mismo con su lóbulo frontal en la parte anterior del cerebro y con los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, llenándolos con la alegría de la sonrisa. Una vez que le ha sonreído a todo su cerebro, visualiza su cerebelo y le sonríe, y enseguida hace lo mismo con la base del cerebro y con la totalidad de su médula espinal. La meditación termina cuando el meditador logra llenar todo su cuerpo con la energía de su sonrisa, incluyendo en esta operación sus piernas, brazos, tórax, cabeza, además de todos los órganos internos antes descritos. Durante unos minutos mantiene la alegría en todo su cuerpo, llenando cada una de sus partes. Toda esta meditación se realiza manteniendo la expresión de sonrisa, dada por la elevación de las comisuras de los labios y los ojos. Meditación de Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj, dos de los más grandes mediadores de la India contemporánea, fueron Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj. Ambos meditadores utilizaron una técnica de meditación muy similar. Esta técnica consiste en la indagación seria acerca de la verdadera identidad. El meditador se plantea la pregunta: ¿quién soy yo? Y se introduce en su significado. La pregunta se lleva a cabo buscando en su interior una respuesta ante la misma. Deja que su sistema busque esta respuesta y si no está satisfecho con ella, vuelve a plantearse la misma pregunta tantas veces como sea necesario. El siguiente texto, escrito por Ramana Maharshi, da cuenta de las ideas de este meditador. ¿Quién soy yo? Para realizar la felicidad inherente y pura,
la felicidad que es tu real naturaleza, la investigación acerca de ¿quién soy yo? En la búsqueda de sí mismo es la mejor forma. ¿Quién soy yo? Yo no soy este cuerpo físico. Tampoco soy los 5 órganos de la percepción sensorial. Yo no soy los 5 órganos de la actividad externa, ni las 5 fuerzas vitales. Incluso tampoco soy la mente pensante, ni siquiera soy el estado inconsciente, que queda después de que la actividad de los órganos de la percepción y aún la mente han cesado su actividad, cuando ya no soy consciente de la existencia de los objetos de la percepción. Por lo tanto, rechazando todas las funciones anteriormente mencionadas y ayudas físicas diciendo yo no soy esto, ni aquello, ni tampoco eso, lo que queda, separado y solo por sí mismo, esa conciencia pura, es lo que verdaderamente soy yo. Esta conciencia es por su propia naturaleza, existencia, conciencia, gozo. Si la mente, que es el instrumento del conocimiento y la base de toda actividad, desaparece, la percepción del mundo como una realidad objetiva cesa, para que la visión de la real naturaleza del sí mismo sea obtenida. La naturaleza ilusoria de la percepción del mundo debe cesar. Investigando qué es lo que permanece después de eliminar todos los pensamientos, se da uno cuenta de que no existe tal cosa como la mente separada del pensamiento. De esta forma, los pensamientos son la mente. Tampoco existe una cosa como el mundo físico separado o independiente de los pensamientos. De la misma forma en que la araña segrega los hilos de su tela de sí misma y después los absorbe, así la mente proyecta el mundo de sí misma y lo absorbe de nuevo en ella. El mundo es percibido con una aparente realidad objetiva cuando la mente se externaliza, confundiendo su identidad con la del sí mismo. Cuando el mundo es mirado de esta forma, la naturaleza real del sí mismo no se revela. Inversamente, cuando el sí mismo se realiza, el mundo cesa de existir como una realidad objetiva. Mediante una constante y continua investigación acerca de la naturaleza de la mente es transformada en aquello a lo que el yo se refiere, y eso en realidad es el sí mismo. La mente tiene la necesidad de depender de algo grueso para su existencia. Nunca sobrevive por sí misma. Aquello que surge en el cuerpo físico como el yo es la mente. El primero y más aparente de todos los pensamientos que surgen en la mente es el pensamiento primordial del yo. Es solamente después del nacimiento del pensamiento del yo cuando otros pensamientos aparecen. En otras palabras, solamente después de que el yo aparece, el tú y el él aparecen en la mente. Ellos no podrían persistir si el primer pensamiento no surgiese. Puesto que todos los otros pensamientos aparecen solo después del pensamiento del yo, y puesto que la mente es solo un amasijo de pensamientos, es solamente a través de la investigación ¿quién soy yo? Cuando la mente cesa. Aún más, el pensamiento integral del yo implicado en tal investigación, habiendo destruido todos los otros pensamientos, finalmente también se desvanece o consume. Aun cuando pensamientos extraños aparezcan durante la investigación anterior, no te intereses en completar el pensamiento, sino, en cambio, pregunta profundamente en tu interior, ¿a quién se le apareció este pensamiento? No importa cuántos pensamientos aparezcan, si solo preguntas inmediatamente y con alerta ¿a quién se le apareció el pensamiento? Siempre encontrarás que a ti mismo. Si entonces preguntas ¿quién soy yo? La mente se introvierte y el pensamiento cesa. Si en esta forma perseveras más y más en la práctica de la autoindagación, la mente adquiere mayor poder para habitar en su origen. De esta forma, la mente se absorbe en el corazón y el ego, o el yo, que es el centro de todos los pensamientos, finalmente se desvanece y de sí mismo la conciencia pura, que subsiste en todos los estados de la mente, permanece sola y resplandeciente. Es este estado en el cual no queda ninguna traza del yo pensamiento que aparece como el verdadero ser de uno mismo. A esto se le denomina silencio y quietud. Este estado de pura inercia, inherencia en el ser
puro es conocida como la visión de la sabiduría. Esta situación implica y significa la total entrega de la mente a sí mismo. Nada fuera de esto, incluyendo todos los poderes psíquicos de la mente, son la sabiduría. Para la quietud y el silencio de la mente no existe otro medio más efectivo y permanente que la autoindagación en el quién soy yo. Aquello que es el gozo es también el sí mismo. El éxtasis y el sí mismo no son distintos o separados, sino que son la misma y una cosa. Y eso solamente es lo real. En ninguno de la multitud de objetos que forman el mundo se encuentra la felicidad. Es solo la ignorancia la que afirma que la felicidad está en los objetos. Al contrario, cuando la mente se externaliza, sufre dolor y angustia. La verdad es que cada vez que nuestros deseos se satisfacen y sentimos felicidad, es porque la mente, regresando a su origen, experimenta la felicidad que es inherente y natural del ser. Oigamos ahora las palabras de Nisargadatta Maharaj, tomadas del libro Ser. Antes de abandonar su cuerpo, mi gurú me dijo: confía en mí. Tú mismo eres el absoluto, el estado más alto. No pongas en duda estas palabras. Ten fe en esta revelación. Es únicamente la expresión de la verdad. Actúa en consecuencia. En principio, hay que sentir esa sensación del yo soy. Hay que adorar esta presencia en el yo soy, disfrutarla, tenerla por amiga. Tienes que identificarte con ella y entonces de forma espontánea te surgirá este pensamiento: no soy lo que soy. Si después de haber escuchado mis palabras te dedicas única y exclusivamente a esto, medita. Medita mucho sobre el conocimiento íntimo del yo soy. Yo soy significa solamente el conjunto de la manifestación, no el conjunto psicosomático cuerpo-ideas que lleva tu nombre. Rechaza tu identificación con ese conjunto cuerpo-ideas y toma conciencia del yo soy sencillamente, sin especificaciones. Esta es la etapa inicial. Yo soy esta conciencia dinámica de lo manifestado. Pero no lo formules con palabras, ni siquiera en tu interior. Lo real significa el estado último y el primero. Es el estado más antiguo, primordial, eterno, absoluto. Sobre él ha aparecido el estado ilusorio, como un revestimiento, como una nube, como una mancha. A esta aparición es a la que se ha unido la sensación del yo soy, sus acontecimientos, su constante necesidad de ir y venir. Este estado ilusorio tiene que desaparecer necesariamente. Nube, sin disiparse. Mientras permanezca esta nube sin disiparse, no aparecerá el estado primordial. El estado primordial no hay que conquistarlo, ya que lo tenemos ahí. Todo lo que hay que hacer es eliminar el parapeto que lo oculta. Sentís, experimentáis el yo soy, pero este estado del yo soy hay que eliminarlo, debe desaparecer. Solo entonces se revelará el estado primordial, ya que sobre él se ha formado el ilusorio. Ni tú ni yo hemos nacido. Vivimos encerrados en la idea de que nuestra imagen es la que ofrece nuestro cuerpo y nuestro nombre es solo el que tiene nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a liberarnos de él? Hay que meditar sobre este principio, sobre esta creencia de que la verdadera identidad es la que corresponde al nombre y a la imagen del cuerpo. Si centras tu meditación en la convicción del yo soy, si penetras de lleno en este principio, te sucederá algo similar a la germinación de un grano. El yo soy te comunicará cualquier tipo de conocimiento que pueda tener. Esto significa que tú te convertirás en este conocimiento y que en el transcurso de ese proceso vas a desprenderte de este conocimiento. Esto quiere decir que trasciendes este principio, que descubres que yo, el absoluto, no soy este soy, esta conciencia. Te desprendes de ella, pasas a un estado nuevo. Meditación de los Brahma Kumaris. Los Brahma Kumaris
forman parte de un movimiento espiritual originado en la India, que utiliza una técnica de meditación que se inscribe dentro de la tradición del Raja Yoga o yoga real. De acuerdo con los Brahma Kumaris, el ser humano tiene una naturaleza dual. Por un lado posee un cuerpo orgánico que vive una vida temporal y por el otro, un alma inmortal que encarna en el cuerpo, pero que a la muerte de esto le sobrevive. El alma posee una localización y esta es la región del entrecejo. En la meditación Raja Yoga de los Brahma Kumaris, el meditador debe recordarse a sí mismo como alma, concentrando su atención precisamente en su localización en el entrecejo. Esta vivencia hace que el meditador se ponga en contacto con su verdadera naturaleza en la conciencia del alma y no en la del cuerpo. Generalmente, la meditación se realiza en parejas y cada miembro observa el entrecejo del otro, recordándose a sí mismo en la conciencia del alma y sintiendo a su pareja también en la conciencia del alma mientras observa su entrecejo. La meditación se acompaña de una música suave y tranquilizadora y se ejecuta en periodos de aproximadamente 20 minutos. Los Brahma Kumaris también meditan en grupo, escogiendo a uno de ellos como centro de atención, de tal forma que todos se concentran en el entrecejo de esta persona, visualizándolo en conciencia de alma. Mientras que este último observa el entrecejo de cada miembro del grupo por turno y también recordándolo en conciencia de alma. La vida, para los Brahma Kumaris, es una especie de escenario teatral en el cual cada uno de nosotros lleva a cabo un papel dentro del drama de la existencia. La sabiduría consiste en no confundir el drama con la realidad, sino mantener la conciencia de que se trata de una actuación. A continuación, reproduzco un escrito de los Brahma Kumaris en el cual se describe lo anterior y se propone un método de meditación para la vida cotidiana. Un mundo de verdaderos héroes. El verdadero héroe. El verdadero héroe de la vida, como una obra de teatro, experimenta intensamente cada escena y cada momento. Es un personaje que toma todas las escenas que vive como una enseñanza profundamente humana y transforma día a día su mundo, mejorando cada vez más su actitud hacia él mismo y hacia los demás. Al estar consciente de ser un personaje del teatro de la vida, elige representar su papel de tal manera que siempre avanza como un ser humano. En escena, el verdadero héroe ubica el campo de batalla dentro de sí mismo. Sabe que su transformación es la transformación del mundo que le rodea. El campo de batalla. El campo de batalla del verdadero héroe es la vida diaria. El verdadero héroe entra en escena armado con los poderes de sus pensamientos y adornado con las joyas de sus virtudes. Sus enemigos no son los personajes del escenario, sino los obstáculos que crea en su mente al actuar sin una verdadera conciencia. La verdadera victoria. La verdadera victoria para el verdadero héroe es el mantener la actitud precisa para progresar en su transformación. Victoria es también mantener la actitud que lo haga ser consciente de su identidad auténtica con el papel que desea interpretar en la vida. El verdadero héroe vive la victoria con humildad, no se vanagloria de sus triunfos, sino que los vive con una satisfacción interna que lo hace sentirse completo. La verdadera victoria no es, por ejemplo, ganar una discusión, sino transformar un ambiente de fricción en un ambiente sereno y de armonía. Y así, siendo el campo de batalla las escenas de la vida diaria, el verdadero héroe ve siempre estas escenas como pruebas que afrontar, que lo van haciendo más fuerte y que lo hacen progresar. El verdadero héroe siempre experimenta victoria en la derrota y victoria en la victoria. Él inspira valor en los demás. Un victorioso no hace que nadie se sienta menos.
porque un verdadero héroe victorioso es un otorgador, alguien que eleva a los otros. Los verdaderos enemigos. El verdadero héroe nunca ve a los otros personajes como enemigos, sino que ve en todos la posibilidad de que ellos también lleguen a ser héroes junto a él. Los verdaderos enemigos con quienes se enfrentan la batalla son sus propios hábitos o rasgos de personalidad negativos. Sabe que estos se fueron formando al repetirlos constantemente en sus actuaciones del pasado y que llegaron a integrarse en su personalidad, como una hendidura en la tierra que se vuelve cada vez más profunda con el continuo pasar del agua. El verdadero héroe, consciente de esto, modifica su conducta para no profundizar más la hendidura de sus enemigos, sino sus cualidades y virtudes. El verdadero héroe es soberano de sí mismo, de sus pensamientos, palabras y acciones. Así transforma preocupación en optimismo, envidia en satisfacción consigo mismo y respecto a los demás, placeres perecederos en experiencias humanitarias y espirituales, apego o dependencia en amor verdadero, desamor hacia uno mismo en autorrespeto, ego en humildad. Los 8 poderes. Los 8 poderes son las armas del verdadero héroe. Los 8 poderes son actitudes y pensamientos que ayudan al verdadero héroe a representar su papel en la obra de teatro con precisión. 1. Introspección. Me convierto en el verdadero héroe cuando tengo la capacidad de actuar en el escenario y al mismo tiempo observo la escena. Para esto necesito entrar en un estado de introspección, de estar en la esencia de mi ser, en mi verdadera identidad y así identificar a mi cuerpo como el traje del personaje que estoy interpretando. El poder de introspección es la capacidad de entrar al lugar en donde me encuentro yo, donde soy auténticamente yo y no lo que los demás quieren que yo sea. En este lugar me encuentro a gusto conmigo mismo, disfruto de mi propia compañía, porque mientras más profundizo en mi ser, más descubro y experimento mis cualidades originales de paz, amor, pureza, energía y contento. Estas cualidades se fueron mezclando y contaminando con otros sentimientos al dejarme manipular por las escenas de la vida diaria. Cuando me encuentro con mi ser y sus cualidades originales, controlo yo las situaciones y éstas no me manejan más. Observo las escenas desde mi más profundo ser y así decido representar el mejor papel en el escenario, en el verdadero héroe que logra victorias verdaderas. El poder de introspección es la base para aplicar los otros poderes. 2. Poner un punto final. Pasado es pasado. El verdadero héroe vive la presencia con mucha intensidad. No se desgasta pensando en sus fracasos del pasado, ni se duerme en los laureles de sus victorias pasadas. Sigue creciendo día a día. Está abierto a lo nuevo. Cada día se permite a sí mismo ser nuevo y deja también a los otros personajes de la escena ser alguien que se pueda transformar en cada momento. Voy a la esencia y dejo florecer lo que profundamente soy. Así, del respeto a mí mismo surge el respeto a los demás. Sin el lastre del pasado, brilla en mí el optimismo de iniciar la vida cada día, el entusiasmo de vivir mi presente y construir mi futuro. Tengo la capacidad de transformación en mí y consecuentemente en los demás. El verdadero héroe pone punto final también a los pensamientos inútiles. Los pensamientos inútiles son los que debilitan al ser y le impiden ver la realidad como es. Son los pensamientos que producen negatividad y sufrimiento. El verdadero héroe desarrolla el hábito de generar solo pensamientos creativos, productivos y positivos. No se ocupa de pensar en el papel que representan los demás o que deberían representar, sino que se ocupa de su propio papel. 3.
Tolerancia. El poder de la tolerancia no funciona como una fuerza de oposición, sino como una fuerza interior que nace de combinar los otros poderes con la introspección. El verdadero héroe comprende cómo viven las escenas los demás. Es flexible con la variedad de papeles de los demás personajes. Con el poder de poner punto final al pasado, deja que el otro personaje sea alguien nuevo en cualquier momento. El verdadero héroe es capaz de conciliar la fuerza de extroversión del personaje en escena con la suya de introspección, que es suficientemente poderosa como para finalizar la batalla en la cual salen triunfantes ambos. De este modo, él disfruta de la transformación que se da en la secuencia de escenas como amo de su actuación. El verdadero héroe sabe que tiene que tolerar no solamente una vez, sino muchas veces. El fruto de su tolerancia es eterno y dulce, y los otros definitivamente cambiarán. La tolerancia no es reprimir o contener, sino que es un estado que surge de sentirse completo y satisfecho consigo mismo, lo cual le permite dar a los demás los frutos de su estado. Al recibir una pedrada, da un fruto a cambio. Tolerancia significa llenarse uno mismo de poder y dar poder a los otros. El verdadero héroe aplica la tolerancia en su actitud hacia otros y también en circunstancias difíciles. Reducir la expansión a su esencia es lo que se llama tolerancia. El engrandecer los obstáculos en la mente significa crear una montaña. El verdadero héroe reduce, no expande. Él reduce los obstáculos a su esencia. Esencia es tomar el camino con atajos. Así, él ahorra tiempo. 4. Discriminar. Ser actor en la escena y al mismo tiempo observador desapegado es una táctica del verdadero héroe para poder discriminar. Es como un joyero que discrimina los diamantes verdaderos de los falsos. Discriminar es poder distinguir entre lo que es superficial, trivial y lo que es profundamente humano o espiritual, entre lo temporal y lo eterno, entre lo falso y lo auténtico, entre lo real y lo ilusorio. 5. Juzgar. El verdadero héroe pone en la balanza el poder de juzgar la percepción que tuvo junto con el poder de discriminar. Juzga, estando estable en el estado de autorrespeto, de humildad y desapego. Él juzga basándose en el conocimiento de los 3 tiempos. Al pasado le pone un punto final, después de haber aprendido una lección. En el presente, discrimina y juzga, vislumbrando las consecuencias positivas de su actuación en el futuro. El verdadero héroe ve las adversidades de la batalla como algo temporal, sin perder su estado de estabilidad. Un verdadero héroe nunca crea dependencias y por ello discrimina y juzga libremente. Su intelecto está claro, sin pensamientos inútiles. 6. Ajustarse. Como el océano que sumerge todo aquello que fluye a él, yo sumerjo todo lo que pasa. El verdadero héroe sabe cuándo usar el poder de ajustarse y cuándo el poder de afrontar. Para decidir si debe ajustarse o afrontar, usa los poderes de discriminar y juzgar en primer lugar. El verdadero héroe está preparado para actuar en cualquier escena de la vida diaria. Sabe que las escenas se pueden presentar diferentes a lo que él esperaba. Conoce los elementos que componen cada escena del teatro de la vida, desde los detalles del escenario hasta las actitudes más sutiles de los demás personajes. Con este conocimiento, él se sitúa como personaje fuera de la escena, reconsidera cuál es el papel que va a representar y lo representa en armonía. 7. Afrontar. Si su decisión es afrontar, él tiene pensamientos determinados. Afronto cuando asumo la situación como es y actúo. Afronto cuando acepto mi papel de verdadero héroe y entro en la batalla seguro de la verdadera victoria. El verdadero héroe afronta situaciones nuevas
o situaciones en las que ya está involucrado. En ambas se apoya en su poder de introspección y su conocimiento del teatro de la vida. Él sabe que el primer paso para la transformación es el darse cuenta. 8. Cooperación. La cooperación es el futuro de los demás poderes. Cuando hay cooperación, existe la fuerza para lograr lo que parecía imposible. Compartir la tarea es facilitarla. La actuación del verdadero héroe motiva a los demás a cooperar. Cada personaje del mundo es único y su colaboración también es única. Por eso, la cooperación de todos y cada uno de los seres humanos es necesaria para la creación de un mundo mejor. Meditación Mahamudra. La técnica de meditación Mahamudra se inscribe dentro de la tradición budista tibetana como uno de los instrumentos más excelsos para lograr la iluminación. Uno de los más grandes maestros del Mahamudra tibetano fue Milarepa, el santo poeta del Tíbet. De él se cuentan las más extraordinarias hazañas de la conciencia, tales como la levitación, la capacidad de desmaterialización al grado de poder atravesar rocas con su cuerpo, pero sobre todo el logro de un estado de desapego total con respecto a las pasiones, a las dependencias y a las manifestaciones. En el Mahamudra se considera que el estado primordial de la mente es de total luminosidad y autosuficiencia, y que tal estado básico se encuentra inscrito en todas y cada una de las experiencias conscientes, independientemente de su carácter. De esta forma, la mente autorrefulgente se halla en el placer y en el dolor, en la percepción auditiva y en la visual, en cualquier pensamiento y en toda emoción. La labor del meditador es reconocer y vivir tal estado en toda experiencia. Para lograr lo anterior, la técnica mahamúdrica recomienda buscar en toda experiencia el origen de la conciencia. Este, como ya mencioné, se encuentra tanto en el dolor como en el placer, por lo que ambos estados no difieren en su origen. Por otro lado, la práctica del Mahamudra no requiere ni de aislamiento ni de períodos especiales de concentración, puesto que toda experiencia contiene su propia iluminación. La meditación Mahamudra se puede realizar en todo momento y en cualquier circunstancia de la vida cotidiana. Sin embargo, y al igual que otras técnicas, se recomienda iniciar la práctica de esta meditación en periodos especiales de 20 minutos con los ojos cerrados y en atenta observación de los procesos mentales que surjan tanto espontáneamente como provocados. Por ejemplo, el meditador, sentado cómodamente, atiende a sus pensamientos, observando en ellos la misma luz de la conciencia que también permea y sostiene cualquiera de sus procesos emocionales, sus imágenes internas o sus sensaciones corporales. Su atención se dirige no hacia la manifestación, sino hacia lo que la sostiene o fundamenta, hasta ser capaz de vivir el carácter autorrefulgente en el origen de toda experiencia. Este carácter se encuentra presente aún en el silencio, por lo que no existe excepción para su existencia. La siguiente sección es una traducción libre de un texto escrito en el siglo XVI por Wang Chung Dorji, el noveno Karmapa de la tradición Mahamudra. Este texto explica la técnica de meditación Mahamudra de acuerdo con la tradición más pura que se conoce. Cuando hayas despertado del sueño de la inconsciencia y la ignorancia, realizarás la naturaleza última y pura de la realidad conocida como el fruto del Mahamudra. Ser capaz de ver el estado puro y natural de la realidad y ser libre de toda noción de objetos por ser tomados y de la conciencia capaz de tomarlos es la visión Mahamudra. Meditar en el significado de esta visión sin ninguna dispersión mental es la meditación Mahamudra. Hacerlo adecuado y estar totalmente libres de toda noción de algo que se deba hacer y alguien que lo haga
es la actividad Mahamudra. Estar completamente libre de toda noción de algo en lo que se deba meditar o de alguien que medita y no tener ninguna expectativa o preocupación, tales como que podrás caer en lo mundano o desear llegar a la pureza del Buda, es el resultado Mahamudra. Si has realizado con la percepción directa y no con una suposición que no existe diferencia alguna entre lo que medita y el objeto de la meditación, esta es una cognición. Por lo tanto, habiendo diferenciado entre lo que es una cognición y una suposición, colócate en un estado en el cual no te dejes obsesionar por las suposiciones o por las experiencias efímeras y no las consideres superiores. Mahamudra es la conjunción de la apariencia y el vacío, el éxtasis y el vacío, la conciencia y el vacío, la claridad y el vacío, libre de todos los extremos de los modos de la existencia, fabricados mentalmente. Esto es verdaderamente existente, totalmente no existente, ambos o ninguno. Esto no lo puede mostrar un maestro, entender intelectualmente un discípulo o hacerse inteligible por las palabras. Es totalmente libre de las nociones de que es esto y no aquello. Es una gran bendición que puede ser experimentada, pero no puede ser identificada como esto o aquello. No existe nada que no esté imbuido por ella, tanto las apariencias, la existencia, lo cotidiano o el nirvana. Es el gran estado más allá del intelecto o la mente convencional. La meditación Mahamudra es un verdadero sistema de autoconocimiento y su enseñanza es altamente sofisticada. Aunque en la sección anterior se presentaron las bases de esta técnica, considero necesario ofrecer una traducción más amplia del texto citado antes para permitir que el lector interesado pueda practicar la técnica con mayor conocimiento. Helo aquí. La mente es una claridad prístina que no se puede identificar. Aunque no tiene ninguna naturaleza intrínsecamente existente como tal, permite sin embargo apariencias claras. La característica determinante de la mente es que por naturaleza es una conciencia clara y vacía. Es prístina y alerta, sin ninguna discontinuidad. Esa es la naturaleza de la mente. Cuando llegas a reconocer esto, cultívalo siempre sin ninguna vacilación. Los beneficios que se derivan de esto quedan más allá de la imaginación. Observa el sonido de tu propia voz y la de otra persona, etc. Asimismo, observa un olor fragante que aparece como objeto a la conciencia de tu nariz y un olor hediondo. Observa un sabor delicioso y un sabor desagradable en tu lengua, una sensación agradable y otra desagradable, una caliente y otra fría, y una sensación física de dolor intenso en tu cuerpo. Observa lo que surja. En tal momento, la apariencia desaparece al dejar de existir. Al reflejar una apariencia, la mente y la apariencia son dos cosas independientes. ¿La apariencia entra a la mente desde fuera? ¿O es que cuando la mente refleja algo, sale y toma una apariencia pensando, ¿la voy a reflejar? En realidad, la mente y las apariencias son inseparables, como un espejo mágico, y las imágenes que contiene. Solamente existe el resplandor de una apariencia y el vacío con ningún objeto que verdaderamente existe. Observa la conciencia que contempla y sus 5 tipos de objetos sensoriales, uno por uno sucesivamente. Primero, la vista, los sonidos, olores, sabores y sensaciones táctiles. Observa para ver si existe alguna diferencia entre la conciencia y la apariencia de sus objetos sensoriales y luego busca la diferencia entre una apariencia que es el objeto de una conciencia y la conciencia que la tiene como su objeto. Al haber observado un objeto, ¿es que el objeto es algo de fuera, sólido y auténtico? Si dices que no, entonces
parece que no haya ninguna diferencia entre un objeto por un lado y la mente por otro, que puede observar escuetamente este objeto sin ninguna obstrucción, pero que está calmada. No sostiene nada como su objeto y en la cual nada aparece claramente. Si dices que es imposible pensar que no hay ninguna diferencia entre la mente y el objeto, pero consideras más bien que el objeto es algo que existe fuera, sólido y auténtico, entonces, ¿qué pasa con el pensamiento que piensa así? ¿Su objeto se encuentra allá afuera? Considéralo. Asimismo, observa para ver si el cuerpo y la mente son lo mismo o si son diferentes. Si son lo mismo o una sola cosa, entonces el cuerpo, que es algo que surge y cesa, y la mente, que es algo permanente, por su naturaleza, con ningún principio o fin, tendrían que ser lo mismo. Y si son diferentes, entonces deberías de poder identificar dos cosas distintas, el cuerpo y la mente, totalmente separados el uno de la otra. Pero la mente no es algo que puedes localizar con toda precisión. No se encuentra tan solo en la parte superior de tu cuerpo o en la parte inferior, sino que lo impregna completamente. El hecho de que puedas experimentar sensaciones por todas partes, ¿a qué se debe? El cuerpo y la mente se asemejan a algo que sostiene y la cosa que es sostenida, como una taza y el té que se encuentra adentro. Pero si dices que el cuerpo está afuera y la mente adentro, como dos cosas distintas, o como un hombre y su ropa, entonces, al experimentar sensaciones, si piensas que es el cuerpo nada más el que tiene sensaciones, entonces un cadáver también tendría que tener sensaciones. Si dices que nada más la mente tiene sensaciones, entonces el cuerpo y la mente tendrían que ser diferentes y no relacionados. Ahora bien, la mente es algo que no se puede matar o afectar de ninguna manera. Si cuando tu cuerpo es picado por una espina, tu mente lo siente, entonces, ¿de qué forma es diferente del ejemplo que cuando quemas la ropa usada por alguna persona, quemas la persona que la usa también o que la usó también? Cuando picas el cuerpo, ¿picas la mente también? Después de considerar esto a fondo, tienes que llegar a una decisión firme. En conexión con lo anterior, tienes también que darte cuenta de que cualquier sentimiento que surja es como una ola y tu mente es como el agua, porque cuando tu mente se da cuenta de esto, penetras este estado y llegas al significado de la verdadera naturaleza de la realidad. Tienes que observar tu mente de esta forma, observando a la vez la mente quieta y la mente en movimiento. Calma tu mente hasta llegar a un estado de claridad pura y vacío y observa su naturaleza. Luego, haz que surja un pensamiento y observa su naturaleza. Observa para ver si la naturaleza de estas dos, la mente quieta y la mente en movimiento, son lo mismo o si son diferentes. Después de observar, si ves que son diferentes, entonces, ¿cómo son diferentes? Aparecen alternativamente la mente quieta y la mente en movimiento, como cuando has ensartado hilos alrededor de dos palos y les das vueltas para hacer una cuerda. La mente quieta es como un campo y la mente en movimiento surge como los cultivos que allí crecen. ¿O son las dos lo mismo, como una culebra o cuerda y sus anillos o adujadas, en el sentido de que no puede existir una adujada sin una cuerda? Si es así, entonces cuando la mente está quieta, sin que surja ningún pensamiento, ¿se mueve también? Y cuando se mueve, ¿está quieta también? Hay una gran diferencia entre la mente en movimiento, que puede creer cualquier cosa y hacer fantasías de una variedad infinita, y la mente quieta, que queda sin moverse. Pero si piensas que las dos son diferentes en naturaleza, entonces, ¿la diferencia es en términos de color, forma, etc.? ¿Es en términos del principio, duración y fin, o del pasado, presente y futuro, o de permanencia y no permanencia? Considera de qué forma son diferentes. Cuando sabes por medio de la meditación lo que de verdad son los pensamientos, entonces te das cuenta
de que la naturaleza de ambas, la mente quieta y la mente en movimiento, es exactamente la misma. La forma en que surgen es por alteración, y cuando está quieta no existe nada que se mueva, y cuando se mueve no existe nada quieto, como el agua y las olas. Es solo la mente la que funciona y actúa. Se trata simplemente de eso. Cuando comprendes que la mente quieta y la mente en movimiento no son más que un vacío brillante y claro, entonces tienes algo de entendimiento. Meditación Dzogchen. De acuerdo con Namkhai Norbu, en la tradición budista del Tíbet, Garab Dorje fue el primer maestro humano del sistema Dzogchen de práctica contemplativa. El término Dzogchen se traduce como la gran perfección, y el sistema ha sido transmitido de maestro a discípulo hasta nuestros días. Dzogchen intenta comprender en las experiencias inmediatas del meditador el estado primordial y la naturaleza no condicionada de la mente. La mente, al igual que en Mahamudra, es vista como poseedora de una luminosidad autorrefulgente y pura, como una especie de espejo que refleja diferentes manifestaciones. El meditador de la técnica Dzogchen utiliza cualquier experiencia para identificar este espejo que la refleja, no identificándose con los reflejos, sino con su origen. No se trata, como en la meditación vipassana, de observar la experiencia desde la perspectiva del observador, sino de captar la diferencia entre la experiencia como producto de un proceso de creación y la fuente de tal proceso. El meditador se pone en contacto con esa fuente atendiendo a su origen. El símil del espejo y sus reflejos constituyen una imagen apropiada para comprender la técnica, aunque no sustituye a la vivencia de la misma. En esta vivencia, el meditador debe poner atención al primer instante de activación sensible ante cualquier estímulo. En este primer momento de conciencia se halla el origen del ser consciente o la superficie del espejo de la mente. Cualquier estímulo es reflejado en esta superficie y de lo que se trata es de ser consciente de la existencia de la superficie reflectante, independientemente de las características o de los contenidos de sus reflejos. Una forma de aproximarse a la experiencia Dzogchen es atender a la primera experiencia que acontece en el instante del despertar del sueño. Existe una secuencia reconocible de acontecimientos que se siguen unos a los otros durante el despertar, desde la experiencia inmediata sin ego ni yo, el recuerdo de uno mismo como poseedor de un yo, hasta el despertar completo en el cual la mente comienza su habitual diálogo. El meditador posee, en el primer paso de esta secuencia, la posibilidad de experimentar su mente libre de contenidos y en ausencia de identidades. Otra forma de experimentar el estado de Dzogchen es observar los contenidos de la percepción visual, objetos, colores, formas, etc., sin asignarles denominadores verbales o intelectuales, es decir, sin conectarlos con el proceso racional de identificación y significación. En la percepción desnuda, previa de conceptualización, es posible experimentar la pureza de la mente. Este tipo de meditación se podrá entender mejor después de leer los siguientes extractos del libro The Cycle of Day and Night. La conciencia que surge en el primer instante súbito de contacto sensorial es verdaderamente aquella presencia pura que aparece sin corrección o modificación y que no es creada por causas. Esta condición de ambos, el sujeto y el objeto, es la auténtica y autooriginada conciencia primordial de la presencia pura. Esta conciencia, en su nacimiento, está totalmente ausente de pensamientos dualistas que conciben las cosas en términos de sujeto y objeto, y por lo tanto las apariencias externas surgen como manifestaciones de claridad sin apegos
hacia concepciones o juicios. Las apariciones se presentan entonces en el estado de la condición real de la existencia. En la mañana temprano, inmediatamente después de despertar, una conciencia primordial surge, lo cual no es corregida y se mantiene presente en su propia condición. Si permanecemos en este estado natural, sin distracción y sin meditar en alguna cosa, entonces nos encontraremos quietamente presentes, sin ser perturbados por cualquier pensamiento discursivo. Tomando una postura confortable y estando relajado, tanto interna como externamente, sin estar agitado de ningún modo, uno integra su conciencia con el cielo abierto enfrente de uno. Cuando uno mira el cielo, parecería que el sentido del yo desaparece en la apertura del cielo. Esta apertura es integrada en el sentimiento propio y uno continúa de esta manera. La mente está simplemente presente en atención pura en el momento de la observación. Cuando uno se coloca en esta condición, en un estado de alerta, relajada, sin distracciones y sin una meditación construida, esta conciencia inicial, que es como el cielo, es también una condición en la que uno no tiene apegos ni fijezas en concepciones o juicios con respecto a la integración con el espacio. Nada hay que hacer con la mente, nada hay que visualizar o recitar. Uno no está pensando en algo, lo que se encuentra presente es la atención pura. Esta conciencia que está presente allí es como el cielo y no posee nada en ella en relación a una creación mental o apego. Es la simple y pura presencia de la claridad y uno permanece en ella. Meditación Siddha. En el norte de la India existe una tradición de desarrollo de la conciencia conocida como Shaivismo de Cachemira. Los grandes maestros de este movimiento son llamados los Siddhas y se supone que son aquellos personajes que han alcanzado el máximo desarrollo posible de la conciencia y se encuentran en la vivencia directa del ser. Precisamente, el objetivo de la meditación Siddha es alcanzar el ser y para ello, el meditador utiliza un instrumento vibracional interno que se denomina mantra. Un mantra es una palabra o frase que al repetirse activa un proceso interno de gran poderío que ayuda a quien lo utiliza a vivir en la experiencia del ser. El meditador Siddha se sienta cómodamente y con los ojos cerrados activa delicadamente la pronunciación del mantra, observando su surgimiento y desarrollo. El mantra más utilizado en esta técnica es Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya quiere decir rindo respeto y admiración hacia mi propio ser. Otro mantra que se utiliza es Soham, repetido durante la inhalación So y durante la exhalación Ham. Se requiere la energía de un maestro para activar el proceso de experiencia del ser por parte del discípulo. A esta energía transmisible de maestro a alumno, la tradición Siddha la llama Shakti. Otras prácticas de los meditadores Siddhas son los cantos. En términos prácticos, la meditación Siddha se puede realizar en periodos de 20 minutos, durante los cuales el meditador enfoca su atención en la repetición de uno de los dos mantras antes descritos. El mantra debe aparecer espontáneamente en la mente del meditador, y éste únicamente estimula su aparición y observa su activación y desarrollo interno. En la meditación Siddha se concede la mayor importancia al ser y su contacto con la parte del meditador. El ser es la esencia superior que habita en cada uno de nosotros y la base de la felicidad. Shiva es utilizado por Muktananda para significar el Señor Supremo que habita dentro de cada persona. Él es el uno incambiable, lo absoluto, sin forma. Pero Él también se convierte en todo un universo de formas mientras sigue reteniendo su estado incambiable. Shakti, literalmente poder, o Chitti, literalmente conciencia,
son nombres para el aspecto de Shiva, que es activo y hace manifestarse a los muchos. De hecho, ella es los muchos. Shiva, el ser, se encuentra en todo, se extiende por todas las partes del universo. Ella es materia en los objetos materiales y conciencia en los seres conscientes. Adopta atributos y a la vez carece de ellos. Es ella quien juega en todas las partes. ¿Cómo puede haber algo diferente de ella? Un verdadero yogi no tiene que retirarse a un bosque desolado, no tiene que forzar los ojos para permanecer con estos cerrados o suspender su respiración para pasar al inerte samadhi. No existe nada diferente a sí mismo a lo que pueda renunciar, nada diferente de él que pueda adquirir meditación sobre ello. Todo lo que existe, todo lo que vemos, oímos y tocamos es Dios. Cualquier dualismo que excluya parte de la experiencia está excluyendo de hecho una parte de Dios. El mismo Shiva es la experiencia y el que la experimenta. Para Shiva es el experimentador real de todos los estados. La ignorancia es la actitud del yo soy el que actúa y el que goza. ¿Quién sino él puede pensar que la mente y hablar con la lengua? ¿Quién sino él puede pensar con la mente y hablar con la lengua? El yo que utiliza los sentidos y los órganos del cuerpo no es otro sino el Señor Supremo que se ha limitado a sí mismo para su propia diversión o gozo. Lo único que impide que Shiva, en forma de individuo, reconozca su propia y verdadera naturaleza es su falsa identificación con sus acciones, sus placeres sensoriales y sus pensamientos. Cuando comemos, Shiva está comiendo. Cuando oímos, Shiva está oyendo. Permanecer conscientes de esto es la forma de adoración y meditación. La meditación Siddha no acepta el dualismo ni la división en categorías morales, tales como bueno o malo. Según el Siddha, nada perturba la unidad básica de todas las cosas. Medita en Parashiva, que penetra igualmente todas partes, dentro y fuera. Considera el incesante flujo de las imágenes que surgen en la mente como la mente misma y serás libre. La fantasmagoría de sueños y pensamientos innumerables no es sino la mente y la mente es chitti, vibrante. Con esta visión verdadera, la mente se tranquiliza. Aquietarse completamente viendo todo el cosmos como un juego de la conciencia y sumergiéndose uno mismo en ese juego divino, meditar sobre Shiva, convirtiéndose en Shiva. Esta es la conciencia del ser puro. El meditador debe poner todos sus sentidos en el único ser y quedarse completamente absorto en él. Debe meditar en Shiva siendo él mismo uno en todos los pensamientos y objetos diferentes y perderse en esta meditación. La meditación es una cuestión de entendimiento correcto, no es concentración o cualquier otra técnica de exclusión. El meditador no debe pensar, este es un buen pensamiento y este es malo, o este pensamiento es en el que me estoy concentrando y aquel otro interrumpe mi concentración y debe ser rechazado. Debe ver todos los pensamientos como simples pensamientos. El meditador debe sentarse cómodamente, sin esforzarse. Cualquier cosa que llegue debe ser tranquilamente reconocida como una forma de Dios. Y no solo los pensamientos son Shiva, sino que el meditador que los presencia también es Shiva, y lentamente debe entrar en ellos y someterse al flujo de la mente. Cuando la entrega es compleja y completa, la mente y el tiempo se detienen. Todas sus ideas son Shiva, sus imágenes son Shiva, su agitación es Shiva y sus consecuencias también son Shiva. Esta conciencia es la verdadera meditación. Ver cualquier pensamiento que vibre en la mente como un rayo de chitta. Esta es la técnica más efectiva
de meditación. El estado al cual llega el meditador siddha y el siddha realizado es el de la libertad total. Un siddha es aquel que ha logrado la maestría sobre los sentidos y sus objetos, aquel que ve este mundo experimentando por el ignorante como lleno de dolor, como el juego externo de Parashakti. El que ha quemado en el fuego del conocimiento interno las distinciones imaginarias de la virtud y el pecado, el gozo y la liberación, lo mundano y la espiritualidad. Él ve todos los pensamientos que surgen en su interior, ya sean buenos o malos, como los movimientos del ser. Se ha convertido en el universo, el Señor del universo y el alma del universo. Él es su propio camino y su propio destino. Es totalmente activo y a la vez completamente inactivo. Es consciente de yo soy el supremo Shiva. Siempre está en samadhi natural. Mientras come, bebe, duerme, está despierto, juega, habla, se baña, goza de los placeres sensoriales y medita. Vive siempre en una alegría espontánea. En conclusión, la meditación siddha afirma que dentro de cada uno se encuentra el ser o Shiva y que al establecer contacto con él reconocemos nuestra verdadera identidad y alcanzamos la verdadera felicidad, no dependiente de posesiones, estructuras o acuerdos. Este ser es el testigo de la mente, el verdadero yo. La técnica de respiración de un mantra como Om Namah Shivaya es un medio para lograr el contacto con el ser, nunca un fin en sí misma. De hecho, el siddha que ha alcanzado el ser no requiere de técnica alguna y comprende que el uso del mantra o aún la concentración en el testigo de la mente fueron medios a los que no debe apegarse. También comprende que el ser siempre estuvo allí, pero que él no se daba cuenta de su presencia, puesto que según la meditación siddha, el ser o Shiva se encuentra en cualquier experiencia, independientemente de su cualidad o características. El siddha encuentra al ser en todo y en todos. Meditación Vipassana. En esta técnica se realiza una observación ecuánime de todo lo que acontece en la superficie del cuerpo, atendiendo a las sensaciones que surgen del mismo, desde la parte más alta de la cabeza hasta la punta de los pies. Esta observación trae como consecuencia una purificación corporal profunda y un contacto con la realidad tal cual es. El meditador se sienta cómodamente con los ojos cerrados y la espalda recta. Comienza su práctica atendiendo los movimientos respiratorios. Primero observa cómo el aire penetra y cómo sale de su nariz durante la inhalación y la exhalación respectivamente. Mantiene su atención concentrada en la respiración hasta ser capaz de permanecer totalmente absorto en ella y sin perder un solo ciclo respiratorio. Llegado a este punto, se da cuenta de los detalles sutiles del proceso, tales como la sensación del aire al pasar por las narinas, los cambios de temperatura que acontecen en ella, los movimientos delicados de los pelillos en el interior de la nariz, etc. Una vez que logra el grado anterior de concentración, dirige su atención hacia la parte más alta de su cabeza en el vértex o corona y siente esa región aceptando con ecuanimidad las sensaciones que allí existen. No importan las características de estas, pueden ser tan variadas como cosquilleos, presiones, cambios de temperatura o vibraciones. Sea cual sea la sensación, la observa y acepta. Una vez logrado esto, atiende a la zona que rodea la parte central y más alta de su cabeza, también sintiendo lo que sucede allí. Recorre toda la parte alta de la cabeza y después hace lo mismo con las partes laterales de la misma.
con su frente y nuca, aceptando con ecuanimidad cualquier sensación que aparezca en la superficie de su cuerpo. Una vez que se logra la observación ecuánime de las sensaciones corporales de todo su cuerpo, procede a una observación de su unidad corporal. Más adelante, el meditador vuelve a realizar un recorrido de las sensaciones corporales desde la punta de su cabeza hasta los dedos de sus pies, pero ahora atiende unos milímetros por debajo de la piel. Cuando logra lo anterior, vuelve a realizar otro recorrido, pero penetrando otros milímetros más hacia el interior de su cuerpo. Estos recorridos se continúan hasta que el meditador es capaz de observar con aceptación y ecuanimidad todo lo que sucede tanto en la superficie de su cuerpo como en su interior. La observación ecuánime de las sensaciones corporales debe acompañar la vida cotidiana en la que el meditador continúa observando todo lo que acontece con ecuanimidad. Meditación hindú. La meditación hindú clásica está descrita en los aforismos sobre el yoga de Patanjali. Patanjali fue un gran sabio y sistematizador cuya mayor aportación fue sintetizar el sistema yoga utilizando un estilo de escribir sin el cual se concentra el conocimiento en frases breves de alto poder conceptual y abstracto. Patanjali describe la técnica de samyama, la cual consiste en 3 pasos o fases aplicables a cualquier objeto de meditación. El sistema propone que la meditación se realice en una secuencia en la cual los primeros objetos sean de alta densidad para ir avanzando hacia la meditación mediante objetos cada vez más sutiles hasta que el último sea Purusha o el ser. Los 3 pasos de samyama son: 1. Fijación en la atención de un objeto. 2. Mantenimiento de la observación en el objeto hasta que éste ocupe íntegramente todo el campo de la conciencia con exclusión de cualquier otro objeto. 3. Fusión con el objeto, en el cual éste deja de ser percibido como objeto para, en cambio, aparecer en su significado. Un primer objeto de la meditación puede ser, por ejemplo, una flor. El meditador atiende a la flor observándola de forma concentrada hasta en sus últimos detalles. El meditador mantiene la observación concentrada en la flor hasta lograr que ésta ocupe toda su conciencia. Por último, se funde con la flor, convirtiéndose en ella y comprendiendo de esta forma su significado. El método de samyama es una técnica de conocimiento directo, puesto que con su uso el meditador conoce el objeto de su observación en su esencia o interior. Una vez que se ha adquirido maestría en la aplicación de samyama a objetos concretos, el meditador escoge como motivo de observación objetos más sutiles, como por ejemplo el espacio. En la meditación en el espacio se sigue la misma secuencia de 3 pasos de samyama que en la observación de la flor, es decir, primero se fija la atención en el espacio con exclusión de cualquier objeto contenido en el mismo. Más adelante se mantiene fija la atención en el espacio hasta que éste ocupa todo el campo de la conciencia. Por último, el meditador se funde con el espacio, convirtiéndose en él, y allí el espacio aparece en su significado esencial. Samyama puede ser utilizado para obtener conocimiento directo de cualquier ser vivo, entidad u objeto que se escoja observar. Cuando se llega a la observación de Purusha, el meditador aplica los 3 pasos de samyama en la meditación en el ser, el yo puro o en su identidad real. Y en este ejercicio alcanza el conocimiento directo de su propia esencia. La fusión entre observador y objeto de observación
hace que desaparezca la dicotomía entre externo e interno, sujeto y objeto, o yo y tú, para en cambio alcanzar la unidad entre ambos. En el yoga hindú se concede una importancia fundamental al logro del silencio. De acuerdo con el mismo Patanjali, el yoga es la unión del yo individual con el yo unificado en la totalidad. También se podría definir como la unión del alma individual con el alma universal. Para que esto sea posible, es necesario acallar las fluctuaciones de la mente hasta lograr silenciarlas. La mente, como partícipe de la percepción de la realidad, distorsiona a ésta cuando no está en silencio, es decir, cuando la memoria se encuentra activa y el pensamiento condicionado confunde la realidad con una interpretación personal de la misma. En otras palabras, la actividad mental, de acuerdo con Patanjali, es una especie de filtro o pantalla obstructora que matiza con su propia textura y color a la realidad. Solamente cuando la pantalla y los filtros desaparecen, se produce una unión en la cual la realidad se percibe a sí misma. De esta forma, la meditación consistirá en cualquier procedimiento que logre acallar la mente, acabar con sus fluctuaciones, para así determinar una inhibición en los procesos de distorsión. Existe una gran cantidad de técnicas extraídas de la tradición hindú, algunas de las cuales, como el Samyama en el propio ser, van directamente a la fuente de la iluminación, mientras que otras utilizan procesos de intermediación. Por ejemplo, una técnica utilizada por un yogi centenario de la India, Yogeshwar, consiste en elevar la energía a partir de la base de la columna y hasta el entrecejo, ayudándose con la respiración. Para ello, el meditador, sentado o de pie, atiende a la base de su columna y durante la inhalación visualiza a su propia energía ascendiendo por ella hasta el entrecejo, del cual sale durante la exhalación. En el ashram de este yogi se otorga mucha importancia a la meditación en los generadores o chakras corporales. Estos son en número de 7 y se localizan 1 en el área genital, 2 a la altura del ombligo, 3 en el plexo solar, 4 en el corazón, 5 en la garganta, 6 en el entrecejo y 7 en la corona, en la parte más alta de la cabeza. Los filtros de la realidad se van haciendo más transparentes conforme se asciende de generador a generador. Por ello, una de las prácticas del Raja Yoga o yoga real que más se recomienda es el mantenimiento de la atención concentrándola en los chakras superiores. De acuerdo con el yogi Yogeshwar, la concentración en el generador del entrecejo, cuando se realiza con propiedad, activa la aparición de una luz intensa que se abrillanta y expande conforme avanza la concentración. La meditación en esta luz divina activa estados de éxtasis y permite experimentar diferentes sensaciones extraordinarias. La meditación en el chakra del corazón activa y fortalece la capacidad de amor y la compasión, mientras que la concentración en el generador de la corona lleva al practicante a la meta del yoga, que es la unión personal con Dios. Meditación cabalística. El origen de la cábala se remonta a los escritos del rabino Simon Bar Yochai, quien, en compañía de su hijo Eleazar, permaneció durante 13 años escondido en una cueva, huyendo de los romanos que habían invadido Israel. En el aislamiento de su cueva, Bar Yochai escribió el Zohar y en él expuso todo un sistema místico que ha servido de catapulta para el desarrollo posterior de la cábala. De acuerdo con Aryeh Kaplan, la ciencia de la cábala está dividida en 3 grandes áreas: la teórica, la meditativa y la práctica. Existen alrededor de 3.000 libros impresos
sobre Cábala y la mayoría están dedicados a la parte teórica que trata los misterios del mundo espiritual, de la estructura de los reinos angelicales y de las sefirot o emanaciones divinas. De hecho, la palabra Cábala tiene su origen en la palabra hebrea lakabel, que significa recibir. El cabalista se prepara para recibir inspiración, información y energía de los reinos espirituales, y la parte meditativa del sistema está ideada para preparar al practicante para esta recepción. La cábala práctica es una especie de magia blanca que trata de las técnicas necesarias para activar poderes sobrenaturales. El más grande cabalista de todos los tiempos, el rabino Isaac Luria, mejor conocido con el nombre de Ari o León de Safed, consideró la cábala práctica como peligrosa e incluso perniciosa para el desarrollo espiritual, y en cambio estimuló tanto la cábala teórica como la meditativa. En esta sección analizaré algunas de las técnicas meditativas propuestas por la cábala que se centran en torno al proceso de Yehudim o unificaciones. En el judaísmo se le otorga una importancia fundamental a la unificación. De hecho, la oración más sagrada para un judío, la que pronuncia en el momento de la muerte, dice así: Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. De la misma forma, en la cábala se habla de la existencia de 5 niveles distintos del alma, desde un alma ligada al cuerpo y que le sirve de sostén energético, denominada nefesh, hasta el nivel más elevado del alma, llamado she'ida o singularidad, el cual implica una unificación. Cuando un ser humano nace, trae consigo diferentes partes del alma de distintos seres que lo antecedieron. Su labor de desarrollo en esta vida consiste en purificar todos los niveles hasta llegar a la singularidad. Este nivel es la unidad consigo mismo, la mismidad del yo puro o la verdadera identidad. Por lo tanto, una de las técnicas cabalísticas de meditación consiste en meditar sobre la singularidad del sí mismo, preguntándose quién es uno mismo y después colocándose en identidad consigo mismo. Para lograr la purificación de las distintas porciones del alma, es necesario aceptarlas y cumplir una vida absolutamente ética, sencilla y en constante recuerdo de Dios. Cada obstáculo que la vida presenta al meditador es una oportunidad de purificación para llegar a la singularidad. Cuando uno de estos obstáculos es vencido, se adquiere mayor poder y pureza. De acuerdo con la doctora Casimira Kademova, esta noción es similar a un fenómeno de la mecánica cuántica que se denomina tunelaje con fricción. En dicho fenómeno se observa que cuando una partícula elemental se encuentra con un obstáculo en su trayectoria que le impide seguir su camino y logra sobrepasarlo, la energía de la partícula se incrementa. También, de acuerdo con la doctora, en la física contemporánea se habla de la existencia de un campo bosónico inmaterial. Cuando partes de este campo interactúan entre sí, se produce un objeto material, una partícula, que pertenece a otro campo, el de la materia o campo fermiónico. Los objetos del campo fermiónico poseen singularidad en el sentido de que cada partícula elemental es única y diferente, y no es posible que 2 partículas posean el mismo estado. Cuando se produce el tunelaje con fricción y una partícula adquiere mayor energía, pasa a formar parte de otro campo, el parafermiónico, en el cual sí es posible que 2 partículas posean el mismo estado. Allí, 2 singularidades se unifican. En el campo bosónico, la posibilidad de unificación es infinita. La técnica de meditación de la cábala, que activa el estado de singularidad,
parecería corresponderse con la individualidad de una partícula del campo fermiónico. Una vez lograda la singularidad, existe una técnica que estimula la unificación con otras singularidades en lo que parecería ser una entrada al campo parafermónico. Esta técnica consiste en la visualización de la palabra uno. El meditador se sienta cómodamente, cierra los ojos y después se imagina la palabra uno y penetra en su significado. Primero asocia este significado con su propio cuerpo hasta que, posteriormente, logra sentir su unidad. Después sigue meditando en el uno en relación a otros seres humanos, hasta que logra sentir la unidad que existe entre todos los seres humanos. Más adelante, medita en el uno en relación al planeta Tierra, con todos los habitantes, hasta que logra sentirse en unidad con la conciencia planetaria. Después, aplica la meditación en el uno en relación a la galaxia entera y, por último, al universo como una totalidad. Si la meditación tiene éxito, el meditador habrá experimentado la unidad existente en todos los niveles antes mencionados, desde su cuerpo orgánico hasta todo el universo. En términos de la física contemporánea, habrá logrado situarse primero en el campo fermiónico como singularidad, después en el parafermónico, en unidad con otras singularidades, y por último, habrá penetrado en el campo bosónico. Acerca del origen del universo, también existen coincidencias entre la física y la cábala. Según la física, este origen fue la explosión de una partícula en el principio del tiempo. Esta explosión creó el espacio, el tiempo y el universo conocido. Antes de ella no existía el tiempo ni el espacio. A partir de la explosión, el universo inició un movimiento expansivo y una multiplicación de sus partículas en un campo fermiónico. Esta expansión ocurre en la actualidad y tendrá un límite tras el cual el universo iniciará un movimiento contrario de concentración para volver a su origen, para nuevamente explosionar e iniciar un nuevo tiempo y un movimiento expansivo. Esta teoría, llamada Big Bang, asume una existencia cíclica para el universo y niega la existencia de algo previo a la primera explosión, puesto que antes de ella el tiempo no existía. La cábala, en cambio, considera que antes de la explosión primigenia, todo el universo estaba iluminado por la luz divina y no existía nada que se sustrajera a ella. En un acto supremo de creación, Dios creó una zona libre de su luz a través de un proceso denominado Tzimtzum, y en el vacío resultante implantó una chispa de su luminosidad, creando con ello la explosión inicial y la subsecuente expansión del espacio y el tiempo. Previo al Tzimtzum, no existían ni tiempo ni espacio, pero algo había, y este algo era, como antes dije, la luz divina, penetrándolo todo sin discontinuidad. El desarrollo de la conciencia humana implica el ponerse en contacto o recibir la luz divina a través de las técnicas de meditación y purificación antes mencionadas. El hombre y la mujer son, según la cábala, un modelo del mismo proceso de Tzimtzum, de implantación de una chispa de luz y de explosión primigenia y posterior expansión del universo. La mujer contiene un órgano, la vagina y la matriz, quien representa el vacío en donde se implantará la chispa de luz. Esta última está representada en la célula espermática, que interactúa con el óvulo y produce una explosión orgánica y la creación y nacimiento de un nuevo universo. El hombre representa el dador de la luz y la mujer la receptora de la misma y creadora de la vida, expandiéndose en su interior. Por esta razón, la cábala otorga una especial importancia a la pareja humana, al amor y al acto sexual, considerándolos sagrados. El acto sexual, en amor y fidelidad responsable, se constituye para la cábala
en una meditación sacra. Al hombre y a la mujer juntos se les define como el verdadero ser humano. Por otro lado, la mujer y el hombre son diferentes en el sentido de que la primera es capaz de ponerse en contacto con Dios en cualquiera de sus manifestaciones con mayor facilidad que el hombre. Este último requiere del uso de un instrumento mental para lograrlo, siendo así capaz de crear verdaderos sistemas intelectuales que le sirven para conseguir la comunión con lo divino. La mujer, que ama este proceso masculino de creación, y el hombre capaz de ver en la mujer la creadora de la vida en capacidad de comunión con Dios en todas sus manifestaciones, constituyen el ideal de la pareja humana. Meditación activa. La práctica de la meditación no tiene que estar limitada a la posición de sentado ni a la inmovilidad. De hecho, la meditación debería acompañar toda actividad de la vida cotidiana, fortaleciéndola en todas sus manifestaciones, desde el comer, el caminar, el hablar, etc. Se recomienda al meditador observarse durante la actividad, mantener su conciencia y su atención al ingerir los alimentos, al caminar y al hablar. Ninguna de estas actividades tiene por qué realizarse en forma desatenta o inconsciente. En el sistema japonés del Zen se utiliza la caminata como una técnica de meditación denominada Kinshin. El meditador camina en forma lenta y pausada, y mientras lo hace atiende a sus movimientos, a las sensaciones en sus piernas, a su experiencia, el tocar el suelo con las plantas de sus pies, etc. La técnica de Kinshin se realiza en periodos de 5 o 10 minutos entre 2 periodos de meditación sentada. Meditación sintérgica. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a una imagen visual del mundo. En la meditación sintérgica se atiende precisamente a este proceso de transformación energética y de creación de la experiencia consciente. Durante la práctica de esta técnica, el meditador observa las imágenes visuales de su percepción, recordando que lo que ve es el producto final de una serie de procesos de transformación. Más tarde o más temprano, y dependiendo de la intensidad de su atención, el meditador comenzará a percibir la realidad desde un punto de vista novedoso, más como una creación propia que como un reflejo pasivo de una realidad preexistente. De acuerdo con la teoría sintérgica, el mismo proceso de creación de una imagen visual se activa para dar lugar a la percepción de realidades espirituales. Este proceso implica la creación, por parte del cerebro, de un campo energético hipercomplejo denominado campo neuronal. El campo neuronal interactúa con la estructura básica del espacio-tiempo, lo que la física denomina la latiz o entramado del espacio. En esta interacción entre el campo neuronal y la latiz se da la percepción de la realidad. Dependerá de cómo se encuentre de unificada la actividad cerebral para que se cree un campo neuronal de alta coherencia. Este campo altamente coherente es capaz de interactuar como una zona de la latiz cercana a su estructura básica o fundamental. En esta interacción de alta coherencia se halla el secreto para percibir y experimentar niveles de la realidad que trascienden los puramente sensoriales, pero que como estos se crean a través de un proceso de interacción. El meditador, que atiende a su experiencia dándose cuenta del proceso de creación de la misma, se coloca en una posición ideal para conocer el fundamento de cualquier realidad y de todas ellas. Precisamente, este es el objetivo de la meditación sintérgica: el reconocimiento del origen común de cualquier realidad para lograr la vivencia de lo fundamental y común de todo acto perceptual. Meditación para el incremento de la correlación interhemisférica. Se sabe
desde los tiempos de Pasteur, que una de las características de los seres vivos es la de poseer una asimetría derecha-izquierda. Recientes descubrimientos neurofisiológicos han demostrado que esta asimetría también se encuentra en las funciones de ambos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo, dominante en sujetos diestros, controla los movimientos de la porción derecha del organismo y el derecho el de la porción izquierda. El hemisferio dominante está encargado del lenguaje verbal. La asimetría interhemisférica también se observa para funciones complejas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo dominante se relaciona con un procesamiento cognitivo asociado con la lógica racional y lineal, mientras que el derecho está encargado de un procesamiento más global y pictórico. El conocimiento intuitivo es procesado por el hemisferio derecho, mientras que el conocimiento del significado lógico del lenguaje es función del hemisferio izquierdo. Una medida de la relativa similitud del procesamiento interhemisférico es la mayor o menor semejanza de la actividad electroencefalográfica entre ambos hemisferios. Cuando la actividad eléctrica del hemisferio derecho es parecida a la del izquierdo, decimos que existe una alta correlación o coherencia entre ambos hemisferios. En cambio, cuando disminuye esta similitud, la coherencia interhemisférica es menor. En los últimos años, las medidas de coherencia o correlación interhemisférica se han asociado con funciones psicológicas y se ha encontrado que a medida que la coherencia aumenta, los sujetos reportan sentirse más integrados internamente, más tranquilos y en cercanía a su yo, mientras que sujetos con baja correlación interhemisférica se sienten desintegrados en su interior y alejados de su centro yoico. Para incrementar la coherencia interhemisférica sin necesidad de utilizar equipo sofisticado y con la máxima naturalidad, se procede de la siguiente forma. 1. Se golpean ligeramente las puntas de los dedos pulgar e índice de ambas manos mientras se dice en silencio o en voz alta la sílaba mántrica sa. 2. Se golpean las puntas de los dedos pulgar y medio mientras se dice ta. 3. Se golpean los dedos pulgar y anular al repetir na. Y 4. Se golpean los dedos pulgar y meñique diciendo ma. Se repite la secuencia 1 a 4 en forma ininterrumpida, incrementando la concentración durante la misma hasta que se decide terminarla. Esta es una meditación activa que se puede realizar en cualquier momento, mientras se camina, se está sentado o aún acostado, y tiene como efecto casi inmediato el logro de un incremento notable de la coherencia interhemisférica. Concentración al caminar. El efecto anterior se puede incrementar asociándolo con una concentración en los pasos naturales al caminar. Para ello, se procede como antes, haciendo golpear los dedos en la secuencia descrita mientras se repiten los mantras, pero ahora asociándolos con el caminar. Para ello, al caminar se atiende con toda concentración a los pasos y al mover la pierna derecha se dice sa, con la pierna izquierda ta, etc. Y se vuelve a realizar la misma secuencia al mover las piernas. De esta manera, se coordina cada paso con cada mantra de la secuencia completa en un acto de atención simultánea compleja. La técnica tiene aún mayores beneficios si se añade a la concentración anterior la atención en la respiración. De esta forma, al mover la pierna derecha y dar un paso con ella, se repite un mantra de la secuencia golpeando los dedos mientras se inhala y se hace lo mismo durante la exhalación. De esta forma se conjugan en un acto de concentración simultánea 3 actividades: la respiración, el golpeteo de los dedos junto con la repetición de los mantras y los pasos izquierdo y derecho durante la marcha normal. El ritmo del caminar debe ajustarse al tiempo requerido para repetir los mantras, tanto durante una inhalación como una exhalación, y los resultados de esta práctica son excelentes, tanto para el logro de un incremento de la coherencia interhemisférica como para el desarrollo de la atención y la concentración. Meditación trascendental. En esta técnica también se utiliza un mantra cuyo uso, además de activar un proceso energético, sirve
como objeto de la atención. Cualquier pensamiento tiene su origen en un nivel de la conciencia previo a cualquier manifestación y por tanto trascendente con respecto a ella. Lo mismo acontece con cualquier palabra que se pronuncie. La orden inicial pertenece a un orden trascendente que es común a todo efecto. El mantra, en la meditación trascendental, sirve para acceder a ese nivel previo y trascendente con respecto a las manifestaciones de la realidad concreta u objetiva. También durante 20 minutos, el meditador se sienta con los ojos cerrados y poco a poco penetra en su interior, sin forzarse ni presionarse. Para ello, pronuncia su mantra atendiendo a su origen mismo. Los mantras que utilizan la meditación trascendental son escogidos de acuerdo a las características específicas e individuales de sus practicantes y por ello no puedo sugerirlos. Sin embargo, puesto que la lógica del proceso es la de utilizar una manifestación interna para tener acceso a su origen, se puede utilizar cualquier palabra que posee un significado positivo, tal como amor, fe o Dios, observando el proceso mental que la activa y su desarrollo hasta aparecer con claridad en el campo de la conciencia. Según Maharishi Mahesh Yogi, el representante más conocido de la meditación trascendental, el origen de todo pensamiento se encuentra ligado a un campo o matriz fundamental, la cual también sustenta la materia y los objetos. Esta matriz es el campo de todas las posibilidades y el meditador trascendental intenta ponerse en contacto con él a través del uso del mantra y su observación. En otras palabras, el mantra es un medio artificial que aparece en la mente del meditador a partir del mismo campo de todas las posibilidades que es el origen de cualquier pensamiento o palabra. Al repetir el mantra, la labor del meditador es poner atención en el proceso que le da origen, atendiendo a su surgimiento y a la matriz antecedente al mismo. Esta operación permite que el meditador se ponga en contacto con el campo de todas las posibilidades. Este campo es conciencia pura y trasciende cualquier manifestación. De aquí el nombre meditación trascendental, implicando que el sujeto que la practique logrará un acceso a la fuente de la conciencia, a su mismo origen trascendente. Aunque el mantra puede ser cualquier palabra o pensamiento, puesto que todos los contenidos mentales tienen el mismo origen en el campo de todas las posibilidades de la conciencia pura, existen ciertos términos que se han utilizado durante cientos y aún miles de años y que, por así decirlo, mantienen una energía especial legada por las mentes de meditadores y santos del pasado. Estos mantras, vivos y vibrantes, ayudan al proceso de conectarse con la matriz fundamental y son usados ampliamente en esta técnica. Los mantras se asignan durante una ceremonia especial y se supone que son individuales y específicos para cada persona. En realidad, existen categorías mántricas que se han escogido atendiendo a características comunes de los meditadores. La repetición del mantra en la meditación trascendental es sutil y no compulsiva. En otras palabras, el meditador estimula ligeramente la aparición del mantra en su mente sin forzarlo. Al principio de la práctica, esta sutileza es difícil de conseguir, pero con el tiempo se observa que basta una diminuta presión mental
para que el mantra aparezca por sí mismo y para que se repita siguiendo un patrón que parece ya no depender del meditador o de su voluntad, sino de un proceso que se vive como independiente y automático. Cuando esto sucede, la observación se dirige hacia el origen de la aparición del mantra hasta lograr situar la conciencia personal en el campo de la conciencia pura, libre de contenidos y trascendente con respecto a estos. Cuando se logra este contacto, el mantra y su repetición ya no son necesarios. La barca llega a su destino. Ya no es necesaria. Maharishi Mahesh Yogi se ha interesado en los correlativos fisiológicos y físicos de su técnica de meditación. Ellos afirman que el meditador de su técnica normaliza sus funciones fisiológicas, sana de enfermedades y se vuelve resistente a los contagios de cualquier índole, puesto que la matriz fundamental, además de ser el origen de la conciencia y de la materia, es el fondo común de todas las fuerzas físicas. El grupo de Maharishi afirma también que con el uso de su meditación se pueden lograr potentes físicos tales como el desafío de la gravedad. De hecho, un gran interés del grupo de Maharishi se ha derivado hacia el logro de la levitación. Según sus teorías, cuando la conciencia se vuelve pura en el contacto con la matriz fundamental, la gravitación desaparece. Por otro lado, afirman que la acción de un meditador es lograr el contacto con la conciencia pura y de esta manera contagia el ambiente de pureza y facilita la vida espiritual de comunidades enteras. Ellos han estudiado los índices de criminalidad en poblaciones con pocos y muchos meditadores y han encontrado que, en estas últimas, los índices de conductas negativas disminuyen significativamente. Estos resultados se inscriben dentro de lo que Maharishi denomina una tecnología de la conciencia apropiada para la nueva era. Técnicas electrofisiológicas de meditación. Antes de concluir, me gustaría hacer una breve revisión de algunas formas de meditación que utiliza la psicofisiología contemporánea. El propósito de incluir estas técnicas es el mostrar cómo puede aprovecharse la tecnología electrofisiológica de finales del siglo XX con una intención de autoconocimiento y exploración espiritual. No existe razón alguna para dejar de aprovechar los avances tecnológicos actuales y no utilizarlos como ayudas para llegar a la iluminación. Antes de mostrar estas posibilidades prácticas de confluencia entre ciencia y misticismo y entre la tecnología y el autoconocimiento, es necesario repasar algunos conceptos y explicar ciertos términos. En primer lugar, el significado de la actividad electrofisiológica del cerebro se puede entender conociendo cómo se realiza un registro electrofisiológico de la actividad del sistema nervioso. A un sujeto se le colocan unas placas de metal, electrodos, en contacto con la superficie de su cuero cabelludo. Por debajo de estos electrodos, poblaciones gigantescas de neuronas se encuentran activas. La actividad de estas células nerviosas se manifiesta como cambios en potenciales eléctricos. Estos potenciales reflejan las operaciones de codificación y decodificación cerebral de la información. El electrodo capta estos cambios en forma de fluctuaciones eléctricas. Utilizando un equipo de amplificación de alta potencia y mínima distorsión, estos cambios pueden ser inscritos en una hoja de papel o activar una pantalla de televisión o osciloscopio, en la cual la actividad eléctrica cerebral será vista como fluctuaciones oscilantes. Cualquier cambio en el estado mental de un sujeto se refleja en alguna modificación en su actividad cerebral y por lo tanto en alguna alteración de estas oscilaciones. Por ejemplo, un sujeto relajado y con los ojos cerrados manifestará oscilaciones regulares de su actividad cerebral de una frecuencia de entre 8
y 12 ciclos por segundo. A esta banda de frecuencias se le denomina ritmo alfa y refleja una sincronización lenta del disparo eléctrico de las neuronas cerebrales. En cambio, un sujeto agitado y con los ojos abiertos manifiesta una actividad beta de mayor frecuencia, 12 ciclos en adelante y de menos voltaje. Esta actividad refleja un disparo no sincrónico de las neuronas de su cerebro. La primera técnica de meditación electrofisiológica consiste en enseñarle a un sujeto a modificar sus propios ritmos cerebrales utilizando señales de retroalimentación. Por ejemplo, cada vez que su actividad sea alfa, presentarle un sonido con la instrucción de incrementar la duración de este. Cuando el sujeto lo logra, penetrará al ritmo alfa y aprenderá a mantenerlo. De esta forma, puede enseñársele a un sujeto a permanecer relajado. La técnica anterior se ha utilizado con mucha frecuencia y trae como consecuencia muchos beneficios. Una segunda técnica, todavía a nivel experimental y de laboratorio, consiste en mostrarle a un sujeto su propia actividad electroencefalográfica tal y como está aconteciendo. La presentación puede hacerse utilizando un sistema visual a través de un osciloscopio parecido a una pantalla de televisión. Las instrucciones para el sujeto son las de observar su propia actividad cerebral relacionando sus fluctuaciones con cambios internos, ya sea de pensamientos, emociones, sensaciones corporales, etc. Los experimentos que hemos realizado utilizando este modo de autoobservación señalan que a medida que los sujetos observan su propia actividad cerebral, los cambios de ella, que al principio no se reconocían como relacionados con eventos internos, comienzan a hacerlo paulatinamente hasta que los sujetos son capaces de reconocer sutiles modificaciones psicológicas relacionadas con cambios, también sutiles, de su actividad cerebral. Este descubrimiento de relaciones incrementa notablemente la sensibilidad de los sujetos, haciéndolos aptos para penetrar más profundamente en su interior, observando lo que allí acontece. Se antoja pensar en esta técnica como una especie de meditación vipassana electrofisiológica. Una tercera aplicación de la electrofisiología en el cambio de la meditación es la retroalimentación de la correlación interhemisférica. Esta técnica solamente se ha aplicado a nivel experimental con resultados notables. La correlación interhemisférica significa el grado de similitud en el funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales. A mayor correlación, existe mayor similitud al grado que en una correlación máxima ambos hemisferios funcionan en una forma prácticamente igual. Utilizando un registro electrofisiológico de los hemisferios derecho e izquierdo y alimentando una computadora especialmente programada, se ha logrado retroalimentar a sujetos dándoles información acerca del grado de su correlación interhemisférica. El sujeto recibe sonidos de diferente frecuencia resultante de los procesos de cómputo realizados sobre su propia actividad cerebral. Sonidos agudos le indican de una baja correlación, medios una correlación intermedia y graves una correlación alta. Cuando existe ausencia de sonidos, significa una correlación interhemisférica máxima. Los sujetos son instruidos para lograr sonidos graves y de preferencia silencio. Cuando aprenden a mantener el sonido grave o el silencio, esto significa que han aprendido a incrementar su correlación interhemisférica. Lo que los sujetos reportan ante este incremento es el logro de un estado de equilibrio, paz y unicidad consigo mismos. Estos resultados están de acuerdo con los descubrimientos que indican que grandes meditadores mantienen un nivel de coherencia interhemisférica alta durante sus estados meditativos. Esto a su vez indica que los estados meditativos auténticos son estados de unidad y congruencia. Un cuarto uso de la electrofisiología para la meditación es la observación de potenciales provocados. Un potencial provocado es una respuesta eléctrica de la corteza cerebral ante un estímulo. Por ejemplo, un destello aplicado a una persona
provoca en su corteza visual una respuesta cuya morfología es específica para el estímulo dado y cuya duración se relaciona con el proceso cerebral de su creación. De esta forma, ante un destello de corteza activa, un potencial provocado, cuyo componente principal tiene 50 milésimas de segundo de latencia, es el tiempo necesario para crear una imagen visual y coincide con la aparición de la imagen en la conciencia. En el laboratorio, le hemos enseñado a sujetos a observar sus propios potenciales provocados por destellos. La tarea de los sujetos ha sido el volverse conscientes de sus procesos internos asociados con las características de sus potenciales, aún antes de que las imágenes aparezcan a su conciencia. En otras palabras, el sujeto aprende a reconocer el proceso mediante el cual se crean contenidos en su conciencia, estimulados por estímulos externos. Esto ayuda a que el sujeto sea capaz de penetrar a sus propios procesos, conociéndolos y observándolos. Le hemos denominado a esta técnica samyama en potenciales provocados, en honor de la técnica de conocimiento directo, yógica, y de su confluencia con la electrofisiología. Existen grandes posibilidades de aplicación de la electrofisiología al autoconocimiento y a la meditación, y lo que he presentado ha sido una mínima porción de entre todas las posibles, pero creo que es suficiente como para hacer entender que la ciencia puede utilizarse en beneficio del proceso de desarrollo de la conciencia. He presentado diferentes técnicas de meditación con el ánimo de que el lector las conozca y escoja cuál o cuáles de entre ellas desea practicar. No puedo afirmar que las técnicas presentadas sean las únicas que existen, y no estoy en condiciones de asegurar que sean superiores a otras que por falta de espacio o por ignorancia no he incluido. Es mi deseo que esto contribuya al propósito de ayudar al desarrollo personal de quien lo lea. El desarrollo de la conciencia se dirige hacia la unidad de uno mismo, con todo lo que ello incluye, y por ello la aceptación es la mejor de las técnicas. Cuando se acompaña de la observación, se penetra en la verdadera meditación. Parecería que todas las tradiciones espirituales están de acuerdo en que el desarrollo de la conciencia implica una expansión de la misma. La meditación estimula esta expansión a través de un proceso gradual de desidentificación con contenidos concretos de la experiencia e identificación con aspectos cada vez más generales hasta desembocar en la unidad. En las etapas tempranas del desarrollo aparece un sí mismo ligado al cuerpo. La identidad del yo es la identificación corporal. Todo lo que no sea el propio cuerpo es vivido como perteneciente a un no yo externo. La identidad corporal surge como resultado de una ardua experimentación sensorial en la cual son probados diferentes objetos y catalogados como pertenecientes a algo ajeno, cuando al morderlos, chuparlos o dañarlos se comprueba que no activan sensaciones comparables a las que resultan de morder, chupar o dañar las partes corporales. Todo lo que pertenezca al cuerpo queda incluido dentro de la sensación del yo, y todo lo que no pertenezca a él forma parte de lo otro. A la otredad no se le controla de la misma forma que a lo que incluye al yo. Este último posee límites definidos por su superficie. La identidad corporal se modifica al surgir el pensamiento y la emoción y al aparecer la educación de los adultos. Estos castigan ciertas manifestaciones de la identidad corporal y premian otras. Ciertas emociones son aprobadas y otras rechazadas. La internalización de estas enseñanzas empieza a activar otro nivel de identidad más moral que corporal. En la generalidad del hombre y la mujer occidentales, la identidad se asocia con ciertos valores y preceptos sociales que casi siempre dejan fuera componentes corporales. Solamente después de un trabajo intenso se readquiere la identidad corporal y a partir de allí comienza un proceso de inclusión de aspectos que antes se vivían ajenos al yo, pero que poco a poco se viven como partes del mismo. El proceso se activa cuando se experimentan eventos de sincronicidad en los que lo que se percibe como exterior y ajeno al propio yo se comienza a manifestar en conexión con este. Cuando esto sucede,
se advierte la posibilidad de que lo que se vive como exterior también forme parte de la propia identidad. Aparece un nuevo yo que incluye al mundo, al cuerpo, a los pensamientos y a las emociones en un novedoso territorio en el cual lo que antes era exterior se comienza a vivir como interior. En cada expansión de la conciencia aparece una nueva identidad cada vez más generalizada y abarcante. En este proceso, la observación es uno de los elementos clave. Si algo puede observarse, ¿quién es el que observa? El observador, como identidad yoica que incluye todo lo que es posible observar, surge como nuevo inclusor. El yo que antes estaba limitado por la superficie corporal, ahora se limita por la capacidad de observación. Este nuevo yo, mucho más expandido y abarcante también, a su tiempo, se vuelve contenido de una nueva identidad que lo sobrepasa. Ya no puede restringirse el yo al observador, puesto que se comienza a sentir que éste fue solo una herramienta para avanzar, y al igual que el cuerpo orgánico, un nivel limitado de la realidad. Lo que se intuye es que más allá del observador existe un sí mismo que no admite separaciones entre observador y observado, sino que las trasciende, puesto que aún la vivencia del observador separa. Es decir, determina una visión entre el yo y el no yo mucho más difuminada que antes, pero al fin y al cabo dualista. A través de la meditación se experimenta que la imagen se ve a sí misma y el sonido se oye a sí mismo en una identidad en la que ya no hay observador, puesto que éste y lo observado acaban por fundirse. La identidad en este nivel deja de ser personal y el yo comienza a vivirse como perteneciente al todo. Más tarde, aún, el intento de congraciar la individualidad como la unidad cae hecho pedazos cuando se averigua que más allá de las explicaciones existe aquello que se siente como uno mismo, que se vive como perteneciente al todo, pero que no soporta ningún intento de racionalización. Simplemente existe, y su vivencia es lo que demuestra su existencia. El mundo y el universo vibran con conciencia, y uno mismo es aquello. A esta fusión es a lo que conduce la meditación. En todo este camino, la aceptación y la observación son indispensables, tal y como lo mencioné al principio. Si el cuerpo no se aceptara, nunca podría ser incluido en el nuevo nivel de identidad, y por ello éste estaría incompleto. El no completar un nivel hace que las experiencias provenientes de lo rechazado se exterioricen, creando así una división ilusoria entre el yo y el no yo. Todo lo que se experimenta es parte de uno mismo, y puesto que en la mismidad de la unidad no existe ni espacio ni distancia, la consideración de que determinada experiencia se encuentra alejada de uno mismo es falsa. Al sí mismo universal se le podría denominar ser. El ser se encuentra en todos los niveles de identidad, pero se le identifica con corrección cuando se derrumban las fronteras de separación entre el yo y el no yo. La meditación autoalusiva permite esta inclusión del observador como parte de la identidad. Todas las demás técnicas descritas continúan el proceso de inclusión del yo en unidades cada vez más expandidas hasta lograr la unidad y la fusión. Quien ejecute estas técnicas con dedicación y amor crecerá y se transformará en un mejor ser humano. Idealmente llegará a reconocer y vivir su naturaleza real, la cual es la misma que la del cosmos. Meditación olmeca. Los olmecas fueron un pueblo altamente desarrollado que opinaba que el verdadero significado de la existencia consiste en participar, propiciando el desarrollo y mantenimiento del orden cósmico. Existen evidencias que indican que los olmecas desarrollaron sistemas meditativos cuyas instrucciones se encuentran grabadas en las grandes estatuas de piedra que esculpieron. Posiblemente, ellos fueron los originadores del chamanismo en México, cuyos representantes todavía existen. La meditación olmeca implica un manejo corporal muy interesante, el cual tiene un efecto vitalizador
de rejuvenecimiento y de mantenimiento de un estado de salud óptimo. De hecho, se dice que si la meditación olmeca se practica en forma constante durante 5 años, su efecto es el de mantener en forma permanente la juventud. Para practicar la meditación olmeca, se utiliza la postura de sentado con la espalda recta. El meditador comienza fijando la atención en su cuerpo, concentrándose primero en su columna vertebral. Visualiza esta última y se imagina una luz o una energía que gira alrededor de la columna en dirección contraria a la de las manecillas de un reloj, es decir, hacia la izquierda. Este giro se realiza a todo lo largo de la columna, desde su base hasta su inserción en el cráneo. El giro se hace alrededor de la columna de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, hasta lograr extenderlo a toda la longitud de la misma. A medida que el giro exterior se continúa, se intenta penetrar en la columna vertebral, haciéndola girar hacia la izquierda, pero en su interior. Si el meditador tiene éxito, pronto notará que toda su columna vertebral manifiesta un giro sostenido hacia la izquierda en toda su extensión y longitud. Cuando lo anterior es logrado, entonces la atención se fija en el cerebro, también haciéndolo girar hacia la izquierda. El giro cerebral se inicia con una estrategia similar a la usada con la columna vertebral. Es decir, primero el meditador visualiza una luz o una energía que rodea el cerebro girando a la izquierda y poco a poco hace penetrar el giro al interior de la masa cerebral hasta que logra que toda ella, en cada una de sus partes, gire a la izquierda. Más adelante, y utilizando un procedimiento similar, se atiende a cada órgano del cuerpo, corazón, pulmones, estómago, intestinos, órganos genitales, etc., y se les hace girar a la izquierda. Por último, el giro se extiende a las piernas, los brazos, el tórax y en general a todo el cuerpo. No existe límite de tiempo para mantener el giro a la izquierda y se recomienda continuarlo a lo largo del día sin interrupciones. Si esto no es posible, entonces 2 periodos de giro de 20 minutos cada uno serán suficientes para empezar a sentir beneficios derivados de esta práctica. Meditación chamánica. Existe una gran cantidad de técnicas de meditación utilizadas por los chamanes mexicanos. Cada linaje de chamanes practica técnicas específicas que tienen su origen en periodos remotos. Los chamanes mexicanos utilizan estas técnicas para purificarse y prepararse en sus labores de curación, en sus trabajos como psicólogos autóctonos. A continuación se explican algunas de estas técnicas de meditación tal y como las usan los chamanes referidos en el texto. Técnicas de meditación de Don Lucio de Morelos. Don Lucio considera que su poder como chamán proviene de lo que él llama el mundo invisible habitado por los trabajadores del tiempo, por los rebaños y por los pastores. Las técnicas de meditación de Don Lucio están ideadas precisamente para establecer un contacto con este mundo invisible y con sus habitantes. Una de las técnicas es el establecimiento de un contacto con la naturaleza y la relajación en este contacto. Don Lucio escoge algún paraje del campo, preferiblemente libre de interferencias sonoras y alejado de interacciones humanas, y en este lugar, por ejemplo, debajo de un árbol se acuesta y se relaja, dejando libre su mente sin obstruir sus procesos, sin reprimirlos ni guiarlos. En sus palabras, dejando libre su espíritu para que haga y realice sus negocios espirituales. Otra de las técnicas de meditación de este chamán consiste en prestar atención a sonidos internos y escuchar los mensajes de los trabajadores del tiempo, que, según Don Lucio, se comunican con él en forma directa. Técnicas de meditación de Doña Pachita. Doña Pachita, una de las más extraordinarias chamanas del México contemporáneo, realizaba verdaderas hazañas de curación, de manejo del espacio-tiempo, de la energía y de la materia, y decía utilizar una serie de procedimientos que le permitían realizar su trabajo.
El procedimiento principal de meditación de doña Pachita consistía en sentarse en una silla frente a su altar en el cuarto en donde realizaba sus operaciones y curaciones, y una vez ahí cerrar los ojos y respirar suavemente hasta lograr escuchar un zumbido característico en uno de sus oídos. Una vez captado este zumbido, el cual, según doña Pachita, era la manifestación de un cambio de estado en ella misma, atendía a este sonido interno hasta que sentía que caía en una especie de gran orificio, tras lo cual cambiaba de estado. Doña Pachita meditaba sobre sensaciones sonoras características y después se dejaba ir en un acto que ella describía como de un salto en el vacío o de una súbita bajada en una rueda de la fortuna, después de lo cual empezaba sus operaciones quirúrgicas. La técnica me hace recordar un procedimiento hindú de meditación llamado Shabd, en el cual el meditador debe poner atención a un zumbido característico y seguir este zumbido por un lapso de tiempo relativamente largo. Técnicas de meditación de Don Panchito. Don Panchito, uno de los más veteranos chamanes de la República Mexicana, era de origen maya y vivía en un pueblo pequeño del centro de la península yucateca. Don Panchito utilizaba por lo menos 3 técnicas de meditación. La primera de ellas era una observación atenta de los fenómenos naturales cotidianos. Me refiero a la observación del amanecer, del anochecer, de los movimientos de los animales, de sus propios procesos internos, de los cambios de luz, de los movimientos de su hamaca al mecerse en ella, etc. Don Panchito era capaz de mantener su observación durante horas, atendiendo a los mínimos detalles de la misma. La segunda técnica de meditación que utilizaba Don Panchito era la observación atenta de las estrellas en las noches. Durante aproximadamente 15 minutos, él escogía alguna zona del firmamento estrellado y fijaba su atención en esta zona en una postura de relajación, dejando que penetrara la información estelar en su interior. Acto seguido, Don Panchito se dormía y en la mañana recolectaba sus sueños y a través del contenido de los mismos podía observar sus propios procesos y era capaz de utilizar esta información para ofrecerla a algún paciente. De hecho, la técnica de observación estelar, con el subsecuente análisis de los contenidos oníricos, los utilizaba Don Panchito cuando algún paciente venía a consultarlo y le pedía específicamente un acto de adivinación de su futuro. La tercera técnica de meditación de Don Panchito consistía en lo que él denominaba hablar directamente con Dios. De esta técnica, lo único que puedo mencionar es que Don Panchito ponía énfasis en que el sujeto del desarrollo debía aprender a establecer un diálogo directo con Dios y mantener este diálogo sin intermediarios. Técnicas de meditación de Don Gaudencio. Don Gaudencio es un descendiente de los indios tepanecas. Él utiliza 2 técnicas de meditación que, a diferencia de los chamanes anteriores, son técnicas activas. La primera de estas técnicas es lo que podríamos denominar la técnica del paso del poder. Esta la utilizan los indios tepanecas para adquirir mayor energía y poder, y con ella interactuar en forma más adecuada durante sus procesos curativos. Ello consiste en caminar con las piernas ligeramente flexionadas, el pecho abierto y en una posición adelantada, en una especie de mimetismo de lo que podría ser la caminata de un gorila. Este paso del poder se mantiene durante un tiempo considerable sin interrupción y, según Don Gaudencio, provoca un incremento energético. La segunda técnica, también de origen tepaneca, consiste en girar lentamente la cabeza en una dirección horizontal, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Los giros se hacen apretando la barbilla contra el pecho durante el giro lento. Según Don Gaudencio, los indios tepanecas llegan a mantener esta técnica de meditación activa durante 8 horas ininterrumpidas, concentrándose totalmente en el giro lento, produciendo de esta manera
un incremento en la capacidad de atención y la focalización de la misma. Técnicas de meditación de Carlos Castaneda. Este chamán contemporáneo, discípulo de don Juan Matus de Sonora, utiliza una cantidad indeterminada de técnicas de meditación, de las que solo me es posible hablar de 2 de ellas. Una técnica muy parecida a la descrita anteriormente de los indios tepanecas consiste en girar lentamente la cabeza, también de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, con una añadidura. Durante el movimiento se imaginan escenas que involucran a otras personas con las que han interactuado, y durante el giro y al inhalar recogen los elementos de la propia presencia que sienten han dejado esparcidos en las personas con las que interactuaron, y durante la exhalación devuelven a esas mismas personas los elementos energéticos que han tomado de ellos. La técnica permite recuperar la energía personal sin interferencias ni cruces con la energía de otras personas. Desde un punto de vista psicoanalítico, se podría explicar esta técnica como la de una recuperación de los procesos transferibles y contratransferibles del chamán. En otras palabras, es una técnica que permite elaborar las interacciones del pasado y limpiar de cargas energéticas y emocionales. En este sentido, otra de las técnicas de meditación que utiliza Carlos Castaneda consiste en recorrer la memoria en forma secuenciada del momento presente hacia atrás, elaborando los procesos de interacción a través de esta inhalación y exhalación y giro de la cabeza con el objeto de restablecer el presente y borrar la historia personal y la serie de condicionamientos y asociaciones que se han internalizado. Una de las ideas y objetivos principales de estas técnicas es el logro de un silencio interno. En otras palabras, un estado en el cual no exista diálogo interno, con el objeto de poder interactuar con la realidad en el presente y con total fluidez. Técnicas de meditación de Juan Diego. Juan Diego utiliza una técnica de meditación muy interesante, que consiste en sentarse inmóvil como primer acto de la mañana, después de despertar, y permanecer en esta posición durante 2 horas, permitiendo que su ego se desvanezca poco a poco y en lugar suyo su cuerpo se impregne de la energía del medio ambiente. En propias palabras de Juan Diego, su técnica consiste en permitir que la energía del ser sustituya la suya propia, bañándole en ella totalmente. Según Juan Diego, de esta forma se adquiere la suficiente fuerza como para poder aliviar los males de los pacientes que vienen a pedirle auxilio. Técnicas de meditación de Doña Josefina. Doña Josefina podría considerarse como una chamana veterana que se dedica a curar en la ciudad de Oaxaca y que utiliza una técnica de meditación extraordinariamente sofisticada que voy a intentar describir a continuación. Doña Josefina afirma que puede permanecer consciente durante toda la noche observando sus propios procesos y estimulando lo que ella denomina viajes fuera del cuerpo. Doña Josefina utiliza estos viajes para establecer contacto con sus pacientes, independientemente de la distancia a la que estos se encuentran, y sobre todo para viajar a un paraje que dice estar localizado en el Japón, y en este paraje establecer una interacción con los habitantes que, según ella, viven allí. Doña Josefina afirma que le basta visitar este lugar para readquirir fuerza y poder trabajar durante todo el día en sus procesos terapéuticos, sin necesidad de dormir durante las noches.